Semidios es hijo de Zeus, por ejemplo, es el dueño de las columnas que dan acceso al Mediterráneo, tiene en su haber una pequeña chance de que le salgan bien este tipo de aventuras. Pero creo que sería menester, justamente, después de esta salida que usted nos ha contado, dedicar esto a esas personas que, por ejemplo, 1 de septiembre del 39, la caballería polaca enfrentando a la primera división Panzer, gente que sin ningún resto, sin ninguna chance, acceden a esa cosa que hizo Sísifo en algún momento, cargar una roca desde el ridículo o desde el sacrificio por una causa perdida y tratar de llevarla hasta la punta, sabiendo que siempre cuando uno se enfrenta a ese tipo de cosas, la roca se le cae por la barranca. Está bien. A los perdedores, no a los ganadores como Heracles, a los perdedores pero que también tienen con qué aguantárselas. Y a Sísifo y su barranca, canta charla. Interpretado de Munstock y Marona, Candonga de los colectiveros. Porque cuando el lego lee sus teorías, le queda una sensación convincente. Sí. Porque hay, por ejemplo, usted lee la doctrina del eterno regreso, en general le parece bastante razonable, pero falsa. No le cree, claro. No le cree. Pero cuando usted lee que el mundo es una fábrica de la voluntad, dice, pero esto me parece que tiene razón. Y con Nietzsche le pasa a uno casi siempre lo mismo. Sí. De Richard Dean Anderson para Brazuquil. Sí, Esto tiene unos misterios tales que puedo recordar ahora un texto de Borges, donde él imagina, estaba tratando de... Averroes, creo que es. No, sí, es Averroes. Averroes es el sabio cordobés. Digo cordobés no de acá, cordobés de Córdoba, la sultana. Y, por cierto, un erudito, poseedor de toda la ciencia. Y recibe a un viajero que viene de Grecia o viene del Oriente. Ahora, Averroes poseía toda la cultura, pero es fácil conjeturar que no había conocido el teatro. Conocía a Aristóteles por sus traductores árabes. No sabía que existía una cosa que se llamaba el teatro. Y viene el viajero y le cuenta qué cosa es el teatro. Mire, dice, tienen esta costumbre, estas personas se reúnen, un lugar son muchas, ¿no? Y todas empiezan a mirar a otras personas que fingen vivir unas circunstancias. En realidad no es verdad que las vivan, pero fingen hacerlo. Algunos fingen morir, otros fingen matar, otros fingen que sufren y otros que aman. Y el resto de las personas los miran hasta que finalmente se revelan unos secretos y todo el mundo, cada uno se va para su casa. Y Averroes mira al viajero y dice, no es posible que exista eso. Usted me está engañando. No puede existir algo tan extraño. No puede haber unas personas que tengan esas costumbres tan extrañas. Y es verdad. Tiene razón. Bien, dele. Una de las tareas más melancólicas del poeta y de cualquiera. Pero está bien, no tengo ganas de discutir sobre mis propias metáforas. Bien, adelante. No Micio de Misia, sino Millo de Shome, Shomería, ¿sí? Un dios atorrado. Usted sabe que hay muchos dioses que no han vivido en el Olimpo, por una razón u otra, ¿no? Algunos porque están en el infierno, otros porque son dioses de los campos, otros, en fin. Pero Pan, un dios muy humilde, y jamás vivió en el Olimpo, siempre vivió en la Arcadia, su barrio era la Arcadia, donde, por cierto, vivían los pastores más primitivos. Los habitantes más primitivos de la Grecia vivían en la Arcadia y eran un poco despreciados por todos. Ese es de la Arcadia, decían, y no lo dejaban entrar a los boliches y cosas así. Tan humilde es este dios que ni siquiera se sabe de quién fue hijo. Sin embargo, las discusiones para saberlo son interesantes. Algunos dicen que fue hijo de Hermes, de Dríope. Otros dicen que fue hijo de Hermes, sí, pero con la ninfa Énoe. Otros dicen que fue hijo de Hermes, pero con Penélope, nada menos que la mujer de Ulises. Y otros dicen, y atención a esto, que en realidad Penélope no permaneció fiel a Ulises durante la larga ausencia de tejiendo, como dice la leyenda, sino que, usted sabe que tenía muchísimos pretendientes, sino que lisa y llanamente se acostó con todos los pretendientes, uno tras otro, dicen ya menguando un poco el rigor del pecado. Es fácil la gordita. Sí, fácil la gorda. A lo que no está el marido. Se conoce. Claro.
Y bueno, de esta numerosa infidelidad surge nada menos que Pan. ¿Cómo era Pan? Pero era muy feo. Era muy feo. Tenía la cara llena de arrugas, tenía barba, tenía 2 cuernos que ríase de Ulises. Y básicamente la parte inferior del cuerpo era la de un macho cabrío, si me permite usted la expresión. Sí. Velluda, negra, cabruna. Y metía miedo. Metía tanto miedo que su propia madre, sea quien fuere, parece que al verlo tan fulero, se pegó un jabón bárbaro. Algunos dicen que es hijo de Cronos y Rea, de Zeus e Ibris, vaya a saber. Vivía, como se ha dicho, en Arcadia, tenía la costumbre de guardar los rebaños, las manadas, las colmenas, cuidaba las abejas, ayudaba a los cazadores cuando buscaban alguna presa. Había un cazador por la Arcadia o por la montaña, buscaba alguna vez, ahí está, iba, Batilana. Digamos, un tipo estaba persiguiendo una martineta copetona por la Arcadia. La martineta se escondía atrás de una piedra y venía Pan y decía, ahí está, mozo, allá atrás, dice. Por cierto, tomaba parte también en las orgías con las ninfas montañesas. Y había, bueno, en la montaña no hay mucho que hacer, no hay videogame, no hay boliches. Y entonces cada tanto las ninfas montañesas organizan alguna orgía. Y si hay algo que realmente le gusta o le gustaba, por mejor decir, a Pam, era la siesta. Le gustaba polillar la siesta. Y a la hora de la siesta se tornaba muy peligroso, porque quien molestaba a Pan durante la siesta, y me acuerdo de alguna leyenda mesopotámica en el sentido de aquella tierra que está entre el Paraná y el Uruguay. Digo, quien lo molestaba a Pan durante la siesta se exponía, porque cuando alguien lo jorobaba, el tipo empezaba a pegar unos gritos, que causaban en quien lo oía realmente un verdadero terror, un terror pánico, sin ir más lejos. Cuando se ponía flamenco, nuestro amigo Pam parece que empezaba a acosar sexualmente tanto a las señoritas, a las ninfas, a las diosas, como también a los señores. Lo cual producía también un cierto pánico. Los cazadores, cuando no cazaban en la Arcadia, cuando la caza era mala, digo la caza con Z, solían dedicarse a insultar a Pan. Y Pan se las bancaba perfectamente. Pan era, sin ir más lejos, aquel que se ligó una patada ayer mismo, al meterse equivocadamente en la cama de Heracles, cuando Heracles y su mujer, una de sus amantes, Onfa, le cambiaron de ropas, Heracles vestido de seda, el tipo entra al oscuro, lo contamos anoche, ¿no? Tantea las vestiduras de seda y se le mete en la cama de Heracles y se liga una patada hercúlea. Este Pan sedujo a varias ninfas, entre ellas a Eco, aquella cuya metamorfosis fue tal vez la más extraña, por cuanto se convirtió nada menos que en un sonido, o nada más que en un sonido. También parece que sedujo a Eufeme, que era la nodriza de las musas, y con ella tuvo un hijo, arquero del zodíaco, arquero en el sentido de que tira flechas, cuyo nombre es Croto. Es extraordinario. Fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí. Y también se dice que sedujo a todas las Ménades. Bueno, ¿quiénes eran las Ménades? Se preguntarán ustedes. Las Ménades, y aquí citamos a otro dios, eran bacantes divinas que seguían a Dioniso. Dioniso, que era un dios también que le gustaba jorobar, andaba con un cortejo de borrachos, sileno, de prostitutas, de muchachas, de milongueras, de sinvergüenzas, de atorrantes. Se codiaba fenómeno. Pero, sí. Ese era el famoso cortejo de Dioniso, que venía con paso de murga y qué sé yo. Para que se fue uno y lo andan saludando ahí hasta que se acomoda. Vamos a esperar. Bueno, las Ménades. Dice que sedujo a todas las Ménades. Por cierto, las Ménades no eran
señoritas de la Acción Católica. En realidad, fueron las que criaron al dios Dioniso, y este pues las poseyó a todas, y quien es poseído por el dios Dioniso, pero que hay una especie de locura, una locura fantástica por otra parte. Y entonces medio locas andaban las Ménades, medio locas y medio desnudas también, andaban por los bosques haciendo toda clase de locuras, sorprendiendo a este y a aquel señor, extrayendo agua de las fuentes creyendo que se trataba de miel, equivocando las cosas, ¿para qué le voy a contar? Dicen que dominan las fieras, dicen que pueden dominar a las fieras, y por cierto son imitadas por las bacantes humanas. Bueno, a todas esas las sedujo Pan. Dice, che, un día salió por ahí, las Menas, ¿cuántos son? 17, venga. Traigan 2 amigas. Sí. Le gustaba, por cierto, seducir a mozas muy castas, o a ninfas muy castas. Por ejemplo, un día parece que trató de violar a la castísima Pitis. Pitis. Casualmente aquí presente. Mirta Tinaro. Y parece que esta chica se le escapó convirtiéndose en abeto, no en Alberto. No. Sino, en abeto, que es un árbol. Porque allá en Grecia, cuando una señorita estaba a punto de ser violada, se convertía en árbol. La violaban igual. Sí. Pero bueno, parecía que no había sido a ella, ¿no? Claro. Dice, ayer, estuve con un leñador. No, el tipo. Leñador ya no. El violador decía, ayer, mirá, no te das una idea el plátano que me trancé. Eso no es nada, dice el otro. Yo estuve con una sina que me llenó de rajuniones. Bueno, cuando se convirtió en abeto, Pan le afanó una rama y se la llevó como guirnalda. Otra vez fue la casta Siringe. Me gusta mucho esta historia. La casta Siringe también era más casta que la porquería de mina, esas que... Sí. Ay, que no me toque. Y bueno, la vio, Pan, dice, aquí está lo mío. Y la persiguió desde el monte Liceo, hasta el río Ladón. No es la primera señorita que es perseguida desde el Liceo. Cuando llegó al río Ladón, la señorita Siringe resolvió transformarse en caña para eludir este acoso de Pan. Había por otra parte muchas cañas. Cuando llega Pan se da cuenta, dice, esta mina se ha transformado en caña, pero sucede que no sé qué caña es. Y eligió algunas al azar y construyó con ellas un instrumento que se llama precisamente siringa. Ustedes conocen la siringa, es la del afilador. Esa que se toca de maestro, toque un poco la siringa. Vamos a tocar la siringa. No es gran cosa. No. Es conocido Miras Mejor. Sí, es conocido Miras Mejor. Pero el mayor triunfo en el amor de nuestro amigo Pan fue la seducción de Selene, también llamada la Luna. Para seducirla, bueno, el tipo disfrazó su piel cabruna, velluda, es decir, la parte de macho cabrío, y negra, la disfrazó con unos vellones blancos, bien lavados, lo cual únicamente cambian de color. Pero bueno, no importa, así eran las minas en aquel entonces, no como ahora. Sin darse cuenta de quién era el tipo, Selene consintió en cabalgar a su espalda. Y después tranquilamente le dejó hacer lo que el otro quería. Parece que para comprar su voluntad, por así decirlo, Pan le regaló una yunta de bueyes blancos. Y esto me hace acordar a cierto culto de la fertilidad arcadio, que también se parece a ciertas ceremonias brujeriles y orgiásticas del noroeste de Europa, donde había un tipo que efectivamente se disfrazaba con una piel de cabra. Entonces las brujas que allí se reunían lo elegían como amante. El precio por esta noche de lujuria, desde luego, era la muerte. Y también en el culto de Selene había una orgía, la víspera del 1 de mayo,
Mire, que día pasó una orgía, ¿no? Y bueno, justo. Que al otro día no hay taxi, no hay colectivo. Otro día de feriado. Pero parece que a la luz de la luna, la reina de Mayo montaba en la espalda del hombre, vestido con piel de cabra, antes de celebrar lo que podríamos llamar un casamiento selvático, por decirlo con un elegante eufemismo. No hay que olvidar tampoco, Alejandro, que justamente, ya en otra tradición, en los aquelarres, cuando aparece el demonio, aparece bajo la forma de un macho cabrío. Claro, desde luego. Las uñas cortadas, Sí, ¿no? sí, Entre sí. nosotros, los de esta parte del mundo. Los dioses lo despertaban, lo despreciaban, no lo despertaban. Estaba pensando en la siesta de Pan. Lo despreciaban, pero usaban su saber. Por ejemplo, Apolo aprendió a pronosticar, a predecir sería mejor, de Pan. Y también, decirle que griten en voz baja, che, ahí en el salón. Y el arte de la profecía es de Pan. Y también la flauta de Apolo se la afanó precisamente a Pan. Es el único dios que ha muerto. El único dios del Olimpo que ha muerto, o de cuya muerte se tiene noticia cierta, los otros estarán ocultos tal vez, es Pan. Un día, un señor Tamo, que era un marinero, que iba cerca de la isla de Paxi, y escuchó una voz. La voz le dijo, Tamus, Pan megas tetnese. Y Tamo, que así se llamaba el marinero, entendió mal, pensó que le decían, Tamo, el gran Pan ha muerto. Algunos, demasiado astutos, dicen que en realidad lo que le decía era, el todo grande Tammuz ha muerto. Era otra cosa. Pero era medio sordo Tamo, y entonces cuando llegó a tierra, difundió la noticia de que el gran Pan había muerto, y esta noticia fue recogida con todo entusiasmo por nuestro amigo Plutarco, quien la difundió por todo el mundo y por toda la literatura. Así que es el único dios del Olimpo de quien sabemos que ha muerto. Ha muerto, pero nos cae muy simpático porque amaba las siestas, cosa que yo mucho no amo, pero le gustaba divertirse. De manera entonces que, dedicado a Pan, a todos los humildes que saben divertirse allí donde estén. Al pan nuestro de cada día. Sí, justamente. sí, claro. ¿A quién más se lo podemos decir? Deberíamos dedicárselo también justamente a todas esas personas que hacen posible que un muchacho divertido como Dionisos o el mismo Pan puedan hacer sus cosas, porque imagínense que siempre es más fácil imitar los ejemplos de Apolo, que es la antítesis, la contracara de esta gente. Claro. Sea un tipo serio, bien vestido, prolijo, que termina los trabajos que empieza. Claro, a todos los dionisíacos. Justamente a Y todos con todos los desacertados. dionisíacos entonces ahí caen los románticos, ahí caen los nocturnos, no el conjunto de boleros los nocturnos, ni tampoco los conjuntos de boleros románticos. Quiero decir, aquellos que eligen un camino más tortuoso, más individual, más caprichoso. Ciertamente. Y más contrario al orden constituido. Para ellos, y particularmente para nuestro amigo el dios Pan, escucharemos el tango que lleva precisamente el nombre de este dios. Adelante, Pan. Yo que bien que la canta Daniela de Viola esta marcha, ¿eh? Como Van a grabarla, van a hacer una nueva versión. Con Juanita Larrauri va a cantar. Sí, sí. Canta más o menos en la onda del doctor Grondona. Sí. Dele. Mónica y Claudia Villabosch le piden la marcha de San Lorenzo, ya que de marcha se trata. Ay, bueno, ya que están... ¿Es alguna decisión? por ejemplo, hay una dificultad, ¿no es cierto? Estamos organizando la fiesta del día 18 aquí mismo en el Sindicato del Seguro Sí. y no vendemos tantas entradas como quisiéramos. No, la verdad que no. Entonces vamos a cerrar las puertas. Aquí personal Ahora de mismo. seguridad está cerrando la puerta. Sí. Y el que no nos compra una entrada no se va. Ahí está. Esto que tengo acá en la mano es un revólver. Señores, hasta el lunes. Volveremos la próxima vez. Justamente por ser Borges, se le podrían perdonar sus ideas políticas. ¿Acaso, dice el oyente, hay que perdonarle las ideas políticas a alguien? Bueno, está bien, perdonar no es una palabra adecuada. Sin embargo, hay quienes pasan todo el tiempo perdonando ideologías. Es también una ideología, el creer que alguna forma de pensar merecen perdón. Lo que mejor hay que decir es que a la hora de hablar de Borges no hay que tener en cuenta sus opiniones políticas porque eran
de un carácter muy liviano. Es lo mismo de considerarlo como medio centro forward o alguna cosa. Claro, o aún como crítico de fútbol, claro, que lo era. Sí. Decía que no sabía nada. Sabía Bueno, nada. desde luego, es interesante Borges por aquello que escribió y por sus opiniones muy autorizadas en algunos asuntos. Los que conocía, que jorobar. Dele. Marcos para Sergio. Ya lo dije. De los indígenas por parte de los españoles, dice Juan de Hurlingham. ¿Y cómo se dice que escuchó cuando me mandaron la gacetilla? Entonces ya sabe que Entonces ya sé, salvo que su posición como sospecho sea la de no escuchar. Separador, robándose el papel higiénico. La mía es licenciado. justamente la contraria, la de escuchar. ¿Sabe qué pasa? Yo no sé si tengo una posición. No sé si tengo una posición. No juego. No soy ni hincha de Pepsi ni de Coca-Cola. Ni de los españoles ni de los indios. Soy un hombre curioso. Y que deposito mis energías sentimentales allí, en esos asuntos que pueden cambiar mi destino. Pero en asuntos que yo creo que son a estas alturas, después de 500 años bizantinos. Apenas digo, me parece, sospecho que podrá ser. Lo que sí le puedo decir es que, como todas las cosas del mundo, y especialmente este, es un fenómeno muy complejo. Muy complejo. Yo creo que afirmar lisa y llanamente que se trató de un genocidio cometido por los españoles en la persona de los indios es un gesto de barbarie. Y afirmar que se trató solamente de un gesto evangelizador de la corona española en beneficio de los indios es otro gesto de barbarie. Que está loco para afirmar cualquiera de estas dos cosas. Y no estoy alardeando de una posición intermedia. No crea que hago yo una virtud de esto de decir que hubo cosas buenas o cosas malas. Solamente le digo que hemos hablado muchas veces de aspectos particulares de la conquista, muchísimo. Es un tema que me interesa muchísimo. Dejo de tener interés cuando quien escribe tiene una posesión tomada previamente. El hombre debe arrimarse a un tema, a un asunto. No digo que sin preconcepto, porque entonces no sería un hombre sin una pierna. Pero con afán de búsqueda, con ganas de encontrarse algo que no sabía. Porque si va a buscar lo que ya sabía, le va a pasar lo que decía Schopenhauer, que le pasaba a aquellos que miraban las nubes y veían corderos, porque ya estaban esperando corderos. De manera que yo no creo en quienes se hacen primeramente una conclusión. Es horrible sacar conclusiones. Y después van a buscar datos que avalen esa. Como aquellos tipos que escribieron toda una serie de libros demostrando que Jesús en realidad tuvo hijos y que su descendencia vivió en Marsella y que no eran otros que los reyes merovingios. Entonces van buscando datos que digan eso y renuncian a cualquier otro dato. Y claro que vas a encontrar. Claro que vas a encontrar. Pero a mí no me simpatiza la gente que tiene esa clase de prejuicios, ¿va? ¿Qué sé yo lo que pasa? Y en todo caso la investigación nunca suele tener que ver con esto de tomar posiciones. Es curioso, aquí en la patria, pero en muchos otros lugares de Occidente también, cierto sector de gente que trabaja de fervorosos, podríamos decir así, que por ejemplo estudia el Imperio Romano y entonces se pone del lado de Atila de pronto, o del lado contrario. Lo curioso es que, y le hago una brevísima interrupción, que el mayor fervor en los últimos tiempos, le regalo un tema para algún observador de la historia de las ideas y del pensamiento. Curiosamente, el mayor fervor y el mayor grado de intolerancia y fanatismo se da justamente en estos tiempos en aquellos que dicen defender ideas progresistas y libertarias. Sería una cuestión digna de ser examinada. Pero sigan. No, brevemente la cuestión es esta, que justamente cuando se trata de develar algún punto, esto no solo oscurece la posibilidad de develarlo, es tomar partido antes, sino que además complica las cosas cuando hay que tomar decisiones cotidianamente y en aquellos asuntos que no se involucran directamente, en aquellos en los que, como usted dice, hay que saber bastante para poder tener una posición firme. Aquel que tiene posiciones firmes a lo largo de toda la historia
dudosas conclusiones puede sacar después para moverse en la vida cotidiana, porque ya tiene todo tan marcado que solo Claro. puede desembocar en posturas ciertamente peligrosas para el Sí. resto de la comunidad. Sí, sí, así que déjese bromar. Nos simpatizan, claro que nos simpatizan los indios. Pero bueno, es un tema. Bueno, pero discúlpeme por habernos demorado. Está. ¿Algunos mensajes más? Pero ¿está a favor o está en contra? No, Depende. Bueno, ¿qué tengo tenemos? un beso al mono de San Andrés. No, a mí no me vas a besar. Eso no. Al mono de San Andrés. Y ¡Viva al la mono de San inundación! Andrés tampoco me va a besar. Este Todavía mensaje. no nació el hombre que me bese. ¿Viva qué dice? ¡Viva la inundación! Dice Andrea de Ah, qué Malaver. lindo. Mire usted, María Victoria, con que comiendo jamón serrano sin mi permiso, la venganza será terrible. ¿Cómo dice le el gusta a necrófago. usted el jamón? Yo tengo algunos Algunas prejuicios. militancias, por ejemplo. Por ejemplo, el jamón serrano, ¿a usted le gusta finito o grueso? Y no, a mí el jamón serrano puede ser finito. El otro jamón yo lo corto. Ah, porque grueso parece carne cruda, parece. Sí, señor, sí. me da impresión, anda tironeando. ¿Cómo anda? Dice, el jamón grueso, discúlpeme que se lo diga, así como recién hice gala de gran tolerancia, ahora me pongo tolerante. Sí. No, al revés. Intolerante. Intolerante. Esa Digo manga yo. de degenerados que comen el jamón cortado grueso. No tienen perdón de Dios, señor. ¿Cómo va a comer el jamón? Cualquier jamón, Sí. grueso. Bueno, Yo he visto tipo comiendo un jamón cocido Ah. que tiraba de los garrones el tipo. Y a mí me dio repugnancia, le digo, ¿pero vos qué sos? Me dice, yo soy de los que firmaron una solicitada en contra del quinto centenario. Y dice, y vos no la quisiste firmar, dice, así que yo como el jamón que se me da la gana. Yo digo, yo soy tolerante allí donde no me importa. Y es la mejor manera, Claro. la manera Esa es la fácil forma de ser de- tolerante. Claro. Todos alardean de ser tolerante en cuestiones y no les importa un belín. Por ejemplo, yo. Si como no me importa realmente, no es que no me importe, me importa desde un punto de vista intelectual, que es la peor forma de importarle a uno una cosa. Entonces, no crea que yo no la veo adentro mío también. no dije nada. Digo, la mejor forma de ejercitar la tolerancia mía es agarrar un tema en donde no tengo posición tomada. A saber esta del quinto centenario, no sé si estoy a favor o en contra. Yo digo, no, pero no importa, ambas posiciones son respetables porque no me importa nada. Ahora, donde hay algo que sí me importe, Jamón crudo. por ejemplo, jamón crudo, grueso, fino. Ah, no. Ahí. Ah, no. Hasta la agresión. No, llega. no, ahí no te me hagas el loco porque No, te no. surto. Sí. Yo lo he visto. 20 años preso al que corta el jamón Sí, grueso. sí, En el bar del sindicato del seguro, como se puso hoy a la tarde. Ah, y la gente es así. sí. La Es de gente es cortar así, el- y la gente tolera y es amplia con los temas que no le importan nada. Mm. No le importan, ya no. Mm. Ya está bien. Por ejemplo, tengo este mensaje que dice, Octavio, deseo destacar lo agraciado del aspecto estético general de la señorita ubicada cerca de la pared despejada de la entrada, con una chaqueta blanca y el pelo castaño. Se ha ido. Sí. Novelas, obras musicales. Desde luego las más conocidas son El Doctor Faustus de Marlowe, de Christopher Marlowe. 1604 es esta obra. Después, la que quizás ha sido más famosa de todas, que es la obra de Goethe, que se escribió en 2 veces, digamos 1832. Y finalmente el Doctor Faustus de Thomas Mann, que debe ser del año 47, 48, el Doctor Faustus. Quizás la más aburrida, digámoslo, de la Sí, es la más aburrida, es muy intelectual, vaya a saber, ¿no? Básicamente todos sabemos que es la leyenda de un hombre que vende su alma al diablo para obtener poder. Tiene en cada obra distintos matices, ahí lo tiene usted. En la obra de Thomas Mann es un músico. Ujú. En la de Goethe, como todo el mundo sabe, es un sabio erudito, un erudito obsesionado. Y el de Marlowe también es un sabio, pero que tiene codicia de poder. Pero hay otras obras no tan conocidas. Está, por ejemplo, la de este señor Friedrich, que se llamaba este hombre, ¿cómo se llama? El von Klinger. Ujú. Le voy a contar cómo era esto, a ver si me acuerdo. Es una de las más macarrónicas versiones de Fausto. Ahí hay un Fausto que se enamora
locamente. ¿Quién siempre? El Fausto está enamorado de alguien. Siempre es una mina hermosa y joven, por supuesto. Y en este caso, la muchacha se llamaba Angélica. Y el diablo se aparece, primero se le aparece a Fausto, toda la historia, ¿no? Le muestra unas cuantas mujeres, qué sé yo, cuál querés. Uy, esa, dice Fausto. Se llama Angélica, es una mina muy inocente, pero muy bella también. Y el doctor Fausto dice, a esta, la voy a poseer, dice, porque él hablaba así. Sí. Y entonces el diablo dice, yo te voy a ayudar, por cierto, a cambio del alma, toda la historia. Y el diablo toma la forma de un anciano limosnero que viene con una máquina de las que recién se inventaban, que era una máquina que permitía ver estampas con escenas, digamos, edificantes. Esas cajas negras con una estampita y un visor. Entonces la chica metía los ojos ahí y miraba, una cosa muy elemental, por cierto, ¿no? Hablando siglo XVI, XVII. Y desde luego, si cuenta la historia de Fausto, creyendo tener una precisión cronológica, debe ser siglo XVI al principio. Bien. Entonces viene el diablo disfrazado de pordiosero. Ay, niña, que se vengo con la caja mágica para que veas estampas moralizantes. Y la niña le da a Angélica unas monedas y empieza a mirar. Claro. Al principio, efectivamente, aparecen unas escenas, qué sé yo, el pecado huyendo de la virtud, la escarlatina huyendo de la vacuna y así. Pero después empiezan pequeñas estampas de amor, donde hay un personaje muy parecido al doctor Fausto, que realiza hazañas impresionantes solo para conseguir el amor de una joven que casualmente es muy parecida a Angélica. Y el diablo dice, mire, niña, que si una niña va mirando, las escenas van subiendo de tono hasta que se tornan francamente escandalosas. Entonces, en ese punto, la niña huye y se refugia en su dormitorio, donde, por consejo del diablo, la está esperando, ¿quién? Fausto. La chica cae en brazos de Fausto, que por cierto, el muy pícaro, aprovecha la circunstancia y efectivamente la posee. El diablo además le otorga poder y juventud y qué sé yo, pero que llega el momento, y como siempre, el diablo asume su verdadera forma tremenda, y aquí el diablo se llama Leviatán, y asume una forma gigantesca y lo descuartiza a Fausto, y se lleva su alma al infierno. Aquí Fausto hace un alegato, un magnífico alegato en defensa de él mismo, pero, y aquí viene creo que lo mejor de la novela de Klinker, que es la risa del diablo. El diablo escucha el alegato y se ríe. Una risa espantosa que hace temblar el mundo. Y yo creo que ese es el diablo. El diablo es la sinrazón. El diablo es el que no escucha nuestro mejor alegato. El que no escucha nuestra mejor canción, ese es el diablo. El que no ve lo mejor que tenemos. Ese es el diablo. Ese y no otro es el diablo. Ese es el terror. El terror de no ser ni siquiera considerado. Y ese es el diablo. Bien, pero hay que decir ya de una vez, para seguir con esta charla que tenemos, que todos los libros, todas las obras, se basan en una, que es la primera, y que es la historia del doctor Johann Faustus, de un señor Johann Spies. En Berlín, en 1587 salió por primera vez este libro. Y acá el Fausto también es un mago, como en verdad era, que comete toda clase de engaños. Hay historias como esta que voy a contar ahora. Por ejemplo, Fausto hacía cosas de este tenor. Venía un ñato con un carro lleno de heno, dice el libro la historia con Dr. Faustus. Y viene Fausto con unas moneditas. Le dice, ay, don vendedor de heno, por estas monedas, ¿cuánto heno me deja comer? Y el vendedor de heno dice, todo el que quieras. No aparece en la historia claro por qué se va a comer el heno. Siento que no parece un alimento muy bueno que digamos. Bueno. Y cuando el doctor Fausto ya se había comido la mitad del carro, se había una media tonelada de heno, el carretero le tiene que dar una moneda de oro nada más que para que deje de comer.
cuando se va Fausto con la moneda de oro, el carretero ve que el carro está lleno otra vez, porque en realidad todo había sido un embeleco, una ensoñación creada por Fausto. Y la principal habilidad de Fausto parece que era esa, el crear en los demás falsas sensaciones de algo. Y aquí también está el diablo. Aquí aparece también el Fausto como un erudito, caballero, nacido en Weimar, que había estudiado en la universidad, que tenía extraordinarios poderes mentales, que le habían ofrecido entrar a la iglesia, pero decidió estudiar brujería, y que aprendió entonces el caldeo, el griego, el árabe, y que se doctoró en teología y en medicina. Pero bueno, la osadía de sus investigaciones profanas, dice Spies, lo precipitó al abismo, y ahí convocó al diablo, ¿qué tanto? Y el diablo, ¿no es cierto?, le inculcó más deseos de poder. Pero hay un viejo proverbio, ustedes saben, yo se los quiero contar a los que tengan vocación de magos. Dice una vieja ley, y parece que es verdad, que ningún mago puede enriquecer con su actividad mágica. Y parece ser cierto, pues ninguno de los grandes magos murió rico. Ninguno, ¿eh? Ninguno. Y los que alcanzaron alguna prosperidad, Gurdjieff, por ejemplo, algunos lo citan a Swedenborg como si fuera un mago. Pero bueno, en todo caso, obtuvieron sus ganancias de otro lado, no de la magia. Los magos mueren siempre pobres. Y entonces, por más que alcanzó a dominar algunas destrezas mágicas, Fausto no fue rico. Pero hemos hablado de los Faustos tradicionales, de este primer libro, la historia von Dr. Faustus. Pero hubo un Fausto real. Hubo un Fausto real en quien se inspiraron todos los libros, incluso este primero. Y que vivió allá en fines del siglo XV, principios del XVI, que es descrito por algunos de sus contemporáneos, que se llamaba Johannes, o tal vez George Faustus. Lo llamaban Fausto el Joven, y era un personaje oscuro, vulgar, fanfarrón, que tenía muchos deseos de fama y de sobresalir a cualquier precio, que fue maestro de escuela en 1507 en un lugar llamado Kreuznach, que queda cerca de Frankfurt, que según parece era homosexual, porque su máxima diversión era tratar de seducir a sus alumnos. Era lo goza Fausto. Lo descubrieron un día, en plena seducción, y lo echaron. Lo echaron fuera. Escapó, finalmente se hizo con un título de teólogo en Heidelberg, y hay un alquimista Tritemio que lo nombra y dice que es un charlatán, pero fíjese quiénes lo nombran también. Lo nombra nuestro amigo Martín Lutero y nuestro amigo Melanchthon. Pero su fama empieza con un reverendo Gast, Johann Gast, que empezó a nombrarlo en sus sermones. Parece que Gast lo había conocido en una cena, el verdadero Fausto, y que le había hecho una impresión pésima. Parece que era un tipo de lo más antipático, pagado de sí mismo, siempre contando cosas muy fanfarrón. Decía cosas tales como, sí, porque un día me dijo mi amigo el demonio. Eso es extraordinario. Tipo que digo, sí, tuve el otro día con mi amigo acá el demonio. Genial, porque alguno vio esos tipos amigos nuestros que dicen, sí, porque estuve con... Y nómbreme un personaje famoso, cualquier. Por ejemplo, Susana Jiménez. Estuve con Susana. Con Susi, dice. Con Susi. O se enteran con Nano. Se enteran que a Serrat le dicen nada y se estuve con Nano. ¿Qué Nano? Serrat. Para hacerse que son amigos del tipo. Bueno, este no, ni este era amigo del diablo. Estuve con Lucy. Sí, estuve con este muchacho. Con este muchacho, Satan. Lu, le dije. Digo, vos sí que sos malo, Quémate algo. No querés a nadie, vos, Y bueno, le cayó muy mal, parece que alardeaba de eso, de ser amigo del demonio, y entre sus hazañas, por ejemplo, parece que un día había un varón, Hermann de Battenburg, y le jugó una apuesta a que él era capaz de afeitarlo sin cuchilla, y le dio una pomada, que resultó ser un preparado de arsénico, que efectivamente le sacó la barba, y también pedazos de piel. Bien. Todo por una apuesta por una botella de vino, así que fíjese qué clase de sujeto era. Tan mal le cayó a Gast, que Gast empezó a nombrarlo incluso después de la muerte de Fausto, en sus sermones, porque era un reverendo, un clérigo protestante suizo. Y ahí empezó la fama de Fausto. Contaba Gast en sus sermones que cuando Fausto murió lo enterraron y su cadáver se daba vuelta y se ponía de cara a la tierra.
y que en 5 ocasiones lo dieron vuelta, pero el cadáver otra vez volvía a esa posición. Algunos cambiaron esa historia y dijeron que lo que en realidad sucedía era que el diablo le había dado vuelta a la cabeza, historia que es muy común en muchos endemoniados. Pero el caso es que ahí empezó la fama de Fausto, y ahí lo cita Melanchthon, que habla de él en sus sermones, y cuenta una historia que debe ser falsa. Dice que una vez discutió con otro mago, Fausto, en Suiza, y se lo comió. No, en Viena. Un mago vienés, enemigo de Fausto, y se lo comió. Se lo comió al espiedo, ¿viste? Se lo morfó, no que se lo comió en el sentido que lo derrotó. No, se lo lastró. Literalmente, sí. Y Lutero, en sus Disreden, que creo que quiere decir algo así como conversaciones de sobremesa, si mi sospecha del alemán. En alemán son ciertas. Son ciertas. Lo nombra, también dice que es un charlatán, un sinvergüenza, qué sé yo. Pero es cierto que los contemporáneos admitían que predecía el futuro. Y cuentan varios aciertos, lo cual, no quiere decir ni mucho ni poco. Eso de demostrar que bueno es un adivino citando sus aciertos, me parece una visión parcial. Cualquiera acierta. El asunto está en tener una visión completa de sus predicciones y los resultados de esas predicciones, no mostrar solamente los aciertos. Qué piola, cualquiera acierta. Parece que sabía hipnosis y parece que tenía un cierto dominio de los poltergeists, que son esos fantasmas. Su existencia parece comprobada. Digo parece porque siempre se dice científicos norteamericanos comprobaron qué, y no se sabe qué científicos, cuándo ni de qué manera. El caso es que parece que este hombre dominaba los poltergeists, y cuando lo recibían mal en una casa, le soltaba un fantasma escandaloso para que hiciera 4 o 5 cosas. Pero de todos estos Faustos, del verdadero, del de Goethe, del de Marlowe, del de Thomas Mann, y el de los otros autores menores que andan por allí, nos gusta, primero, yo rescato una línea que Borges siempre cita de Marlowe: ven, dulce Helena, a hacerme inmortal con un beso. Y rescato también al Fausto enamorado, al Fausto que desea no ya engañar a vendedores de heno, ni a carreteros, ni, como dicen otros por ahí, a asombrar a unos cerveceros de Leipzig, montando un barril y saliendo con él como si fuera un caballo. Bueno, esas son cosas menores de la magia. Enriquecer con la magia no se puede, y está bien que no se pueda. Pero si por algún precio vale la pena venderle el alma al diablo, este precio es la juventud y el amor. Claro que es un mal negocio. Uno tiende a pensar ahí, Alejandro, en un viejo proverbio también tan viejo como el diablo, que dice que la mejor de las estrategias del demonio es hacernos creer que no existe. Pero lo que estaba pensando en realidad con cierta preocupación es en algo que dijo usted hace un par de días más o menos, y es que la definición posible del humor era poner algo en un lugar que no le correspondía. Estaba pensando en realidad que esa es una definición casi perfecta para el mal. En realidad, el mal lo que produce es el desorden del mundo tal como fue concebido por aquella persona que lo creó. De modo que esto nos llevaría a pensar que quizás ciertas formas del humor no son otra cosa que las formas del mal. Esto es que una carcajada, un chiste o, digamos, tomarse cierto aspecto de la vida en solfa no sería justamente otra cosa que la expresión posible del demonio disimulada bajo un acto inocente. Estaba pensando también que en eso tiene que ver la reivindicación de ciertos valores y que quizás aquello que podíamos pensar como un homenaje en este final de los Faustos en el que nos ha faltado aquel muchacho que venía en un overo rosado, quizás sea justamente el desaliento que produce pensar que ese deseo posible de estar en un lugar que a uno no le corresponde porque uno ya estuvo en él, no sea otra cosa que una maldición y un deseo malsano justamente. Es quizás sí. Es quizás que desear la juventud no teniéndola y desear el amor no habiéndole tocado a uno o habiendo ya pasado, es un deseo infernal y demoníaco. Deseo que se formula ante el demonio de esta forma: ¿quién tuviera 18 años? Tengo que escribir canciones de amor. ¿No ves? Es que espera resucitar mientras miras esos ojos de videotape. Ya llega aquel examen del bien y el mal. Ya llegan las noticias cruzando el mar. ¿No ves que el mundo gira al revés mientras miras esos ojos de videotape? Este mundo extrañará por siempre la película que vi una vez.
Y este mundo le dirá que siempre es mejor mirar a la pared. Ya tienes las postales del Paraguay, ya tienes las valijas sobre el diván. Te vas, el mundo gira al revés, mientras miras esos ojos de videotape. Repavol. Está bien, esto de Charly García es muy lindo. Claro. No, Eso. está bien. Esta es la revista Canta Rock, que Sí, nos ha lindo. llegado con canciones. Bueno, ya vamos a leer algunas otras. Todos los días una canción. Sí, sí. Qué lindo, ¿no? Bueno, está bien. ¿Y dónde está Dorio? Estaba por acá. ¿Por qué no da los teléfonos, Dorio? ¿No tengo vino ningún un mensaje? Sí, tengo los Bueno, vamos a los ver. guardo. Mire, que escuche la Bernasi. 83 No, ya te dije que está mal, 83. 4288 o bien 834.288 No mal, 824-1080 u 826-0743. Además 2467, código postal no sé cuánto para las cartas. Aquí ya han llegado varios mensajes. Bueno, vamos a leerles. Déjalo. Digo yo confundiendo dativo con acusativo. Exactamente. Ahí tengo miedo de Dice, apretar. Mr. Palpa, cuando manejo mi auto, llevo mi secretario personal en el baúl, a la amiga de mujer en la guantera y a Roberto Giordano peinándome detrás mío. Es extraordinario llevar a Roberto Giordano, claro, porque uno se despeina con el auto. ¿Cómo no? Claro. Es bárbaro. Lo peina y cuando termina le pone las manos, una redecita, como hacen los ¿no? peinadores. Cuando terminan de peinar le pone las manos, digamos, como si estuvieran adivinando, como si su cabeza fuera una bola Claro. y el peluquero un adivino a unos 10 centímetros de la cabeza y lo mira usted fijamente como diciendo, mire, esto es obra mía. Como si su cabeza toda, no ya el peinado, fuera obra del peinador. Y así se sacan fotos que pegan en la peluquería. En la puerta. Claro, en la puerta. ¿Viste? Las peluquerías están llenas de fotos del peluquero, Sí. con amigos, con amigos de la farándula, Con políticos que ya han Siempre la bajado del farándula. con estrado. políticos que han bajado de cartel, concejales de San Isidro. Sí, por ejemplo. Cosas así. Es muy linda la vida en la Artistas de peluquería. Radio del Pueblo. ¿Cómo no? Bueno, siga con la lectura de mensajes. Talita de por San Fernando para Seferino dice que no va a poder alcanzarle los clavos ni la hierba hasta que el tablón se seque. Si quiere, se los revolea por la ventana. Es el enderezador de clavos que fungió ayer en este programa. favor. Es así, hay un servicio de enderezar clavos. ¿Cómo no? Claro, a mano. A mano. A mano. Negro. Es muy difícil enderezar Artesanal. clavos. Ah, no. ¿A cómo? Sí, no es moco de pavo. No, por Dios. No Por se favor, sabe. mandanos un saludo a los colimbas, incluso, que ahora estamos haciendo guardia en Campo de Mayo. Si podés dedicarnos a algún tema, dicen incluso personas que presumiblemente están cumpliendo con la patria su servicio militar en Campo de Mayo. Bueno. Así que fantástico. tendremos Pero en ¿cómo van a cuenta? estar escuchando la radio? amigo? Sí, esto a mí me parece jorobado esto. A mí me Claro. hace bolsa pensar estas Sí, cosas, sí. ¿no? Que la patria en cadenas está así. Para Silvia, Ernesto y Nahuel de la calle La Paz, era Ciudad de La Paz. Sí. Calle de La Paz es una película de Chaplin, ¿no? ¿Sí? O La calle de la Bronca también llamada. También, caramba. Saludos de la gringa de Bernal y del negro de Domínico, o de Dominico. Dice Dominico. Leandro que Dolina le recomiende un libro de mitología griega. Ah, pero bueno. Hay tantos. Tantos, pero uno solo, por favor, hágalo. Bueno, los hágalo mitos usted. griegos de Robert Graves. De Robert Graves, Sí. cómo no. Y Rosa Belgrano también le dice que le recomienda algún libro que haya disfrutado los últimos meses. No era Los un libro mitos griegos eso. de Robert Graves. El único libro que leí. Meli de la Plata, La Plata ciudad, etcétera, ¿no? Que es Claro, una canción. La Plata Claro. llama La Plata. Saludos de Claudia y de Beatriz, Meli de la Plata. Claro, pero llega hasta... Sí, Llega. A la Plata es una ¿Qué ciudad no muy llega a la lejana. radio? Usted vive más Queda allá de la como 200 Plata. kilómetros. Está más allá de la Plata, seguramente. Bueno, dele. El escribano Sofanor atestigua que usted comenzó con el fútbol en TV en 1988, dice ¿Dónde? Pina Avellanuda. 88, Manucha. Sí. Caramba. Bueno, dice pero eso. ¿qué hay con eso? Pena, y por la edad, ¿vio? No, porque hay una discusión, a ver quién empezó primero con él. No, lo de José María fue A antes. esa idea se la Ahí está. regalo. Lo de José María Muñoz estuvo un poco antes que lo suyo, confiese. Es verdad. Y también los hermanos Pelota al Brown, aire, del ¿cómo alumni. no? Sí, que supieron hacerse su nombre allá por el 32. Claro. Pero bueno, lo que hay es siempre hubo fútbol y siempre televisión. La mezcla de ambas cosas puede resultar una idea. Pero una vez que usted inventa pies e inventa nucas, Sí. la patada en la nuca Claro, es una es consecuencia algo inevitable. inexorable. Bien. Nicolás de Quilmes quiere que Dolina le diga a Rodrigo que estudie, porque si no la vieja lo va a matar. Rodrigo. María Olimpia de Tigre manda por el programa y Pablo de Sexto Séptima del Sexto Siete manda saludos para Osiris Estronati. Todo un mensaje. Como decir, sí, todo un mensaje. Bien, exacto. Bueno, otro mensaje es, uno dice, varias personas queremos saber, ¿qué méritos tiene el locutor Antonio Carrizo para haber sido nombrado embajador cultural en España?
¿Qué méritos tenía Amadeo Carrizo para ser arquero de la selección argentina? Dice, ¿es profesor en literatura u otra No, materia? ¿Es tampoco. abogado o simplemente un locutor con mucha cultura? Pero Yo creo que no es, creo que es yo injusto. he conocido que profesores esto- de literatura, les puedo asegurar. Mira, Abraham Lincoln, el señor aquel que supo ser presidente de los Estados Unidos, trabajaba en un ferrocarril y llegó a presidente. Claro. En vez de si uno se pusiera a exigirle méritos a la gente que llega a determinados lugares, por No, y ejemplo, más aún esa clase de presidente mérito. de la nación, Esa claro. clase de mérito, quiero decir, el haber cursado estudios. Por favor. Borges no era otra cosa que un bachiller de Ginebra. Así es. Cuando hay gente que a la inversa ha logrado cosas mejores. Sí. Sí. Y, pues, muchos profesores tanta de gente. literatura que han criticado a Borges y a otros, pues... Carlos Argentino Daneri, como tantos dice, creo que Sábato, refiriéndose a un señor Castro que nos enseña que las frases de Cervantes son demasiado largas, presuntuosas e ininteligibles, dice Sábato, seguramente los libros del profesor Castro estarán exentos de tan desagradable defecto. De manera entonces que los méritos del Festejamos el del señor nombramiento de Carrizo, Antonio Carrizo de todas maneras en ese lugar. no me corresponde Por a mí. favor. No es lo suyo. Decirlo ni nada. Nada. Pero, de todos modos, lo que sí quiero señalar es que no basta acreditar un título universitario para sacar patente de rey del corso. Desde luego tampoco basta no tenerlo, ¿no? Bueno. En fin, todo el año Pero carnaval, bueno, Dolina, yo imagínese. Detrás de su desvío, No quiero salir ahora en defensa de Antonio, que es amigo mío, de manera que no. El No estoy para taxista eso. del vehículo Tango 01 pide si pueden poner semáforos en la Rey Marcelo T. de Alvear, que es una esquina peligrosa. ¿Cómo? No hay semáforo en la Rey Marcelo T. de Alvear. Casi sinónimas esas Muy calles, bien. ¿no? ¿Eh? Digo. Sí, claro. Y bueno, No hay. No, Hay en no. otros lugares tampoco hay. No, hay muchos lugares donde no Peligrosas hay. también, ¿no? Pero tampoco, esta gente que toma el progreso como una profusión de semáforos. Yo conozco lugares del Gran Buenos Aires donde no hay agua corriente, donde no hay veredas. Donde no hay gente incluso. Donde no hay gente, pero sí semáforos. Sí. La primera forma de civilización que llega es un semáforo que está allí haciendo esperar a nadie. A que pase nadie. Está bien. Está ahí, Que nadie pasa ninguna. ausencias que esperan, esperándose mutuamente y cediéndose cosas. Que es absurdo. No hay nada más absurdo, no hay nada que denote el carácter ciertamente jocoso de esta civilización tecnolátrica que un semáforo cediendo prioridades a nadie a las 3 de la mañana. Ciertamente. Y con el concurso que estábamos haciendo, que es lo que usted tiene en la mano, Dolina, Celia de Belgrano, dice que en la mano usted tiene bichitos de luz que escapan al cielo en la noche porteña. Caliente, caliente, caliente. Eso es una cañita voladora. Pero no es eso. Es parecido a eso, pero no es. Está por ahí. No es. Ese debe haber sido Horacio Ferrer. Por ejemplo. Sí, que siempre dice que uno tiene en las manos cosas, medio melón en la cabeza y medio tantas melones otras en la cabeza asquerosidades. y cosas así. Dice Horacio Ferrer que está completamente loco, como Como todos su balada del sabemos, 20. como todos sabemos, ¿no? Bueno, ¿qué quiere que hagamos? Falta muy poco para el noticiero. Sí, para la llegada de la verdad. Claro, está la hora gente de del rotativo del aire tratando de entrar. Incluso nosotros les No le estamos dejando entrar, nosotros claro, hacemos pedimos la por otro entrada por la ¿Escucha un disco? no, tenemos alguna poesía de la revista Ay, esa poesía de la que revista habíamos Tú, que era lo que prometido, había así que dicho. vamos a cumplir la promesa. Yo me puse A contenta. poco que yo lo encuentre. Que la manita. A ver... Página abierta se llama, Dolina. Página abierta, pero abierta a la poesía y a la inspiración de las lectoras de... Y algo más incluso. Yo quisiera. Ay. Dedicado a fulanito, ¿no? Yo quién, quisiera sí? que encontraras en mis ojos todas las respuestas. Pártame los guiones. Yo que no- quisiera no precisar palabras para que me comprendieras. Yo quisiera Prendieras. que tengas, dice, Que tengas. en vez de decir yo quisiera que tuvieras, Que tengas. dentro de mí, no, O yo quizás no. que tuvieres. Yo quisiera que tengas la total seguridad de que siempre y como sea, a tu lado estaré. Yo quisiera que buscaras No, dentro ese de que- mí no. todo lo que todavía no he podido encontrar. El páncreas. Yo quisiera que estuvieras realmente seguro que eres todo para mí. Yo quisiera que todo mi ser no tuviera un solo secreto para ti. Yo quisiera muchas cosas y ya veo. Sí, pero es demasiado. Pero resumiendo, dice la mina, resumiendo es una palabra extraordinaria para escribir un Para poema. una poesía. Para escribir un Es poema es buenísima. fantástico. El Tesla también puede poner. Resumiendo, dice Rubén Darío. Para hacerla corta. Para hacer la corta, Eh, digamos. yo solo quiero que tú me quieras tal como soy.
Uy, no. La ciclópea. Para que no sea así como... Ciclópea porque loca. tenés un solo ojo, le dijo el otro. Claro. Daniela de San Luis, se escribe. Sí, Qué claro, lindo. sí, muy buena. No muy tiene buena. más. Te vas, amor, me gusta. Te vas, amor. Pero esta la voy Ahora a leer te vas. después. Vuelve a empezar, me gusta. A ver. Aunque sientas el cansancio, aunque el triunfo te abandone, aunque un error te lastime, No conozcas aunque Al una Capone. traición te Tenemos- hiera, aunque una ilusión se apague, aunque un dolor queme tus ojos, aunque desconozcan los esfuerzos, aunque la ingratitud sea tu paga, aunque la incomprensión corte tu risa, aunque todo te parezca nada, vuelve a empezar. Qué lindo. Viejo, pues ya me canso. yo. Mucho aunque, ¿no? Te vas, amor. Te vas, amor. Soy motivo para el olvido. Bueno, nos visita Cueca Quipildor. Muchas gracias. Cocodorio. ¿Cómo le va, Cueca? Saber que voy girando entre fantasmas, que se escapa otro día y no estás a mi lado, no estás nunca. Nunca. Y que siempre estará tu piel dormida pensando en la soledad que no es la mía. Tengo solo tu muerte y tú tienes mi vida. Ya no tienes lugar en mi recuerdo, macho. No, esta es buena. Por lo menos es pretenciosa. A ver, tengo 15 años, una corta historia, poco pasado, mucho futuro, igual que vos. Que sea entonces con la paz, con el amor, sin armas, sin alcohol. No, bueno. Tengo 15 años, tengo una ilusión, dice Sí. el día del cumpleaños 15 después de varios clericos. Y el último es un verso que dice, se llama Mi preciada pertenencia. ¿Qué título para una Mi milonga? preciada pertenencia. Linda. ¿Qué hace? Mi preciada pertenencia. Bueno, ¿Lo va a leer después que yo lea el informativo? no, la voy a leer antes. Bueno, Lo dijo gracias. clarito. A veces dedicada a mi hermanita. Él le dice a la hermanita, ¿cómo te va? Venga acá, mi preciada pertenencia, ¿De quién es? Bien. A veces corre, juega o salta. Me refiero a mi hermana. Me refiero a mi hermana, es uno de los mejores versos, las mejores líneas de la literatura castellana. Línea Me audaz. refiero a mi hermana. En línea audaz y las hay porque el interlocutor puede contestar. Claro. Como Del hermana. salón. Fíjese. Sí. Intercalada en una poesía conocida. Sí. Del salón en el ángulo oscuro, por su dueño tal vez olvidada, me refiero a mi hermana. Extraordinario. Póngala en cualquier verso y es extraordinario, Una loco. regia. Sí, hagamos la figura. Por favor. A ver. Por ejemplo. Con 10 cañones por banda, Sí. viento en popa toda vela, te presento a mi hermana. Me Como refiero a mi hermana, hermana. me refiero a mi hermana. Como hermana no tengo... Claro, hacia un lado, al otro Europa y allá su frente Estambul. Me refiero a mi hermana. Aquí me pongo a cantar, me refiero a mi Al hermana. compás de la vihuela, me refiero a mi hermana. La conocida vihuela. ¿no? Sí, dichoso el árbol que es apenas sensitivo y más la piedra dura porque ella ya no siente. Me refiero a mi hermana. Bueno, Se espantó. a continuación presentamos el informativo de FM Viva. Me refiero a mi hermana, claro. Sebastián y Juan Pablo de Palermo le mandan un saludo a Guada, que los está escuchando. ¿Cómo le va, Guada? Tenemos Guada, qué bien, va, acá, Guada, que venimos de aquí. Gracias, Héctor Ulises, que me manda saludos. Cecilia de Floresta quiere que Verónica le cuente una anécdota de su infancia. Qué lindo. Ah, yo tengo tantas anécdotas. Que no las puedo contar. El día que me agaché a ver por qué no explotaba el cohete. Consuelo de Devoto dice, en mi humilde opinión, no se interrumpen muy frecuentemente. Es verdad, tenemos Sí, que ser un poco más ordenados. Pero es una gimnasia que se va adquiriendo con el tiempo, poco a poco. Es cierto. Hemos reparado ya, Consuelo, en ese desagradable defecto. Hemos reparado consuelo y con pena incluso en eso. Claro. Néstor, que está enfermo, dice que Eli le mande un beso y Bueno. Dolina y Dorio un saludo. Pero usted es muy exigente y Sí. muy No, minucioso. y además que de todos besos o todos saludos. Claro, ¿qué es esto de discriminar? Por favor. Bueno, supone que es usted aguántese la que le caiga. Bueno. Ariel de Caballito, Jorge Dorio lo felicita por el programa El Monitor Argentino y opina que tendrían que volver programas de ese estilo a la televisión de hoy. Dorio. Somos como 3 los que opinamos lo mismo. Es afortunadamente. verdad, es verdad. Yo siempre escuchaba ese programa. Y bueno, tenemos a Armando de Barrio Norte de Negro, dice, tengo que ir a dar una vuelta con el Cian Di Tela, ¿dónde pongo al perro? ¿En un Sanditela? A mí me gusta La el perro, guantera. ¿sabe dónde? No, en la luneta posterior. Ay, así que me va la cabecita. Claro, como si fuera un Qué muñeco. lindo, qué lindo. Yo Lo creo que ata. queda bien incluso mirando a las personas que circulan detrás. Alguien aquí le transfiere las propiedades del café. Por ejemplo, dice Federico de Olivos, dice, negro sos mi salvación, lo único que me mantiene despierto.
Papito, qué cosa. Bueno, no hay más mensajes. Hay uno más. Mariano de Saavedra, felicitaciones por el nuevo ciclo. Saludos a la Halmeger y un beso para Mara. Y si podés hacer un capítulo del maestro Ninja. Vamos a hacer. Vamos, Vamos a hablar de los fósforos hoy. Yo no sé con quién demonios estaba hablando hace cosa de una semana acerca del fósforo. Aquí hablamos, sin ir más lejos, porque por esta chica Carmen, la que trabajaba en una fábrica de fósforos y se frotaba con su novio. Por eso sería. Ahí vienen, por ahí. Claro, por eso sería. Creo que era aquí mismo entonces. Sí. Por ejemplo, del centenar de elementos químicos que se conocen, en la antigüedad se conocían solamente aquellos que la naturaleza presenta en forma más o menos pura, así nomás. Los que se encuentran por ahí en forma razonablemente pura, que son los metales, el oro, la plata, el hierro, el cobre, el plomo, el estaño y el último el mercurio. Los antiguos conocían esos metales. Después empezaron a conocer otros, que encontraron a veces por casualidad, haciendo bronce, que lo hacían con estaño y cobre, como se sabe, y le quedaban algunas cositas, descubrieron, en fin, alguna cosa descubrieron. Pero el primer elemento descubierto por un tipo, con fecha y con autor conocido, fue el fósforo. Y lo descubrió un alemán, ¿no es cierto? Que ya hablaremos de él. La palabra fósforo formaba parte del vocabulario científico de la antigüedad clásica del siguiente modo. Los antiguos romanos y los griegos veían una estrella que aparecía cerca del poniente poco antes o poco después de ocultarse el sol. Y le llamaban los griegos Héspero a esa estrella, porque bueno, Héspero también es el nombre del poniente, por eso las Hespérides que cuidaban una manzana de oro o algo así, pues se llamaban así porque vivían justamente al oeste, allá donde las columnas de Hércules señalaban el fin del mundo conocido. Y pues también estaba una estrella, otra creían ellos, no sabían que era la misma, que aparecía un cacho antes del amanecer y casi anunciaba la salida del sol. Y a esta estrella le llamaban ellos fósforo, el portador de luz, quiere decir. Los romanos le cambiaron el nombre a estas dos estrellas. A la del atardecer les pusieron vesper, y a la del amanecer lo que en latín es portador de luz, Lucifer, que así se llamaba el que les dije también. El ángel de luz, por otra parte. Así es, por otra parte. Después se comprendió que aquellas dos estrellas en realidad eran la misma. Y los romanos le empezaron a llamar Venus y los griegos Afrodita. Y así, pues, como la conocemos nosotros, en realidad no es una estrella, sino un planeta. Pero el asunto es que la palabra fósforo desapareció del lenguaje científico, cayó absolutamente en desuso. Hasta que, allá por el siglo XVII, aparece un tipo, un alemán, Henning Brandt, que era alquimista. Usted sabe que los alquimistas buscaban siempre la piedra filosofal, o en todo caso buscaban transmutar los metales, o algún catalizador que les permitiera extraer el oro, hallar oro, o convertir en oro los metales que trataban. Pues este hombre, discúlpenme ustedes si están comiendo, por algún motivo se le había ocurrido trabajar con orina. Porque él asoció, dijo, bueno. Claro, oro, etc. Sus derivados. Sí. A lo mejor por ese motivo. Bueno, además porque era razonablemente fácil de encontrar. Incluso con la colaboración de algunos conocidos que ocurrían al... Se lo veía vagar afanosamente por los baños de las ciudades alemanas. Algunos iban al Atanor de Brandt cuando, en fin. Entonces el tipo empezó a trabajar con eso, hacía hervir en el Atanor, lo que les acabo de mencionar, y les quedaba un sedimento que él trataba y trabajaba. La cuestión que eso es una especie de fosfato de sodio, si me permiten ustedes. Yo no quiero ofender a nadie, pero eso es lo que le quedaba al tipo. Y algunos átomos de fósforo puros se le piantaban. La cosa es que, trabajando y manipulando, el Henning Brandt consiguió aislar una cantidad más o menos pequeña
de un elemento hasta entonces desconocido, el fósforo. Fósforo casi puro. Bueno, nadie había visto eso hasta entonces, porque en la naturaleza no hay fósforo puro. Y tampoco se había sospechado la existencia de una cosa así. Esto no sería tan emocionante si no fuera porque esta nueva sustancia tenía una propiedad realmente extraordinaria, que es que brillaba en la oscuridad. Brillaba en la oscuridad. Nuestros gauchos conocen algo de Claro. eso, porque las osamentas que contienen un poco de fósforo hacen brillar los huesos, ¿no? En Así medio de la es, noche y uno habla de así la luz es. mala. Así es. Brand le llamó justamente portador de luz a esta sustancia, fósforo, que por cierto brilla porque combina en forma espontánea el oxígeno, etcétera, etcétera, y la energía que libera, parte de esa energía se convierte en luz. En luz. Entonces estaba Leibniz, usted lo conoce a Leibniz, el tipo de las monadas. Sí, no, muy mono. Que soñó con utilizar el fósforo, esta nueva sustancia, para alumbrar. En vez de utilizar cirios o velas, digo, bueno, una cantidad más o menos grande de fósforo lo ponemos ahí mejor dicho, iluminamos. Asistiremos a una demostración en las manos de Elizabeth Bernassi. Claro. Muy bien. Bien. Pero no sirve eso, porque era muy costoso conseguir fósforo y además, por un pedacito así de fósforo para alumbrar 15 minutos, usted gastaba lo que costaban 10 millones de velas. Entonces Leibniz, que era muy bueno para las mónadas, no se mostró muy práctico al respecto. Hasta entonces, el fuego se encendía por medios mecánicos. El tipo quería hacer fuego, hacía como los Boy Scouts, frotaba dos maderas, o golpeaba piedras, el pedernal, la yesca, e incluso trataba de mantenerse fuego en algún lugar para irlo a buscar luego. El fuego del hogar, el famoso fuego permanente del hogar. Así es. Estaba siempre ahí para que uno con una astilla fuera a buscar fuego y lo trasladara a otro lugar. Alguien pensó en una astilla de madera con una solución de fósforo en la punta, que bueno, sirviera para conseguir un pequeño fuego y luego trasladarlo a otro lugar más interesante. Por lo menos era un fuego efímero, pero que podía servir para encender otro. Y ese es el nacimiento de la idea de la cerilla. Sin embargo, no se empieza a fabricar la cerilla hasta principios del siglo XIX. Y eran unas cerillas muy particulares, porque en realidad no era fósforo, sino otra sustancia, envuelta en una especie de cápsula de cristal, que estaba en la punta de un palito. Entonces usted rompía la cápsula de cristal, el contenido al entrar en contacto en el aire se inflamaba, y usted con eso prendía el faso. Si quiere un incendio, rompa el vidrio. Claro, Ya. Exactamente. Lo que era muy peligroso porque se rompían las cápsulas solas, la gente entraba en estado de ignición. Hasta que a alguien se le ocurrió preparar un compuesto de fósforo que solamente entrara en ignición, repito otra vez esta cosa horrorosa, al producirse una alteración en el calor. Y para conseguir un aumento del calor se frotaba contra cualquier superficie. Pero estas cerillas de principios del siglo XIX levantaban chispa por todo lo guine. La gente se quemaba lo vestido y qué sé yo. Y además tenía otro inconveniente. Era fósforo blanco el que se usaba. Y la gente que trabajaba en las fábricas de fósforo, como las personas estas de la Ópera Carmen, se enfermaban, se envenenaban, se les deformaba la mandíbula, padecían unas deformaciones óseas. Conozco a alguien que debe trabajar en una fábrica de fósforo. Con toda seguridad. Creo que yo también le conozco. Y bueno, se enferma y se moría, te morís. Trabajás en una fábrica de fósforo, te morís. Hasta que aparece un ñato que inventa el fósforo rojo, que no te morís. Y el último adelanto en lo que a fósforo se refiere es el fósforo de seguridad. Que nosotros hemos conocido ese cambio. Nuestra generación conoció ese cambio. Los fósforos X, don Ernesto, no eran fósforos de seguridad. Fósforos viejos que venían en una caja grande, no ranchera, va. Sí, esa. No eran fósforos de seguridad. Esos se raspaban, era el viejo sistema. Se raspaba, se aumentaba el calor de la punta y se prendía. El fósforo nuevo, en realidad no funciona así, sino que hay un compuesto químico en la tira donde hay que raspar, que no está en la cabeza del fósforo. Por eso si uno intenta rasparlo contra otra cosa que no puede se prende. Ser, por ejemplo, el talón de su suegro. Exactamente. La vieja escena de las películas del tipo que prende fuego
qué sé yo, en los fondillos del pantalón, Sí. etcétera, etcétera, o en la pared, como cualquier hijo decía, o en el zapato. En la uña, inclusive. Claro, en la uña. Ya no es. ¿No? Yo prendía fuego, iba a los bailes y prendía fósforo ranchera con la uña. Cuidado. Y conseguía de este modo la admiración de las damas y la envidia de los Y caballeros. la reducción de sus dedos, inclusive, Claro. que poco a poco Sí. iban. Bueno, ahora no se puede hacer eso con los fósforos. Únicamente se prenden cuando uno los frota por ciertos lugares dictaminados por los fabricantes. Ujú. En esos lugares hay un compuesto químico que no está en la cabeza del fósforo y de la mezcla de estos elementos surge raudo el fuego. Ujú. Esta es la historia prometeica del fósforo, del Lucifer, del portador de luz. No está mal como homenaje a tantas personas que por la calle nos dan fuego o que andan con fósforos en el bolsillo sin sospechar nada de Vesper y Lucifer y de fósforo y éspero y del pobre señor Brandt, aquel alquimista que convocaba a sus amigos para que con sus aguas menores contribuyeran al progreso de las ciencias. Imagínese lo que sería hoy si para prender uno un cigarrillo tuviese que convocar a 10 o 12 amigos que se pusiesen a orinar en el living. Es verdad. Sería espantoso. Por eso Espantoso. es de agradecer lo de Lo de hombre. Brandt. Apagamos aquí el fósforo y quiero decir que el primer disco que vamos a escuchar es un disco de Alfredo Zitarrosa que es un tema, una canción con la cual yo conocí la existencia de Alfredo Zitarrosa y es una hermosa huella y vidala que durante muchos años creí que era producto de mi imaginación porque no volví a escucharla nunca hasta hace muy poco. Quiero que ustedes la escuchen. Bueno, un tema absolutamente actual. ¿Qué hacer cuando nos vamos de vacaciones? Qué bien. Claro, porque hay que ir preparándose desde ya. Exactamente. Un informe. Qué divertido cuando toda la familia se va de vacaciones. No, que sí. Es verdad, ¿no es cierto? Depende. Pero para poder marcharse sin preocupaciones es preciso tomar antes de salir algunas medidas de seguridad. Por ejemplo, lápiz y papel y vamos a anotar, ¿verdad? Primero, asegúrese de tapar bien los envases de líquidos inflamables. Si yo cada vez que me voy de vacaciones lo primero que hago es tapar los envases de líquidos Sin duda. inflamables. Por ejemplo, la lata del querosén, las latas de cera, Los bidones de nafta. también, que siempre uno tiene por aquello de... Por ahí Sí, te quedás porque sin sí, nafta al en salir. casa, justo. Yo siempre tengo en el placar. Cómodo para abrir un... Claro, tengo 4 o 5 bidones de nafta. El tanque de nafta tiene que cerrar también antes de irse de vacaciones. Claro, También es para como- no dejarlo abierto. Las latas de cera, porque yo uso cera líquida. Será perfumada la rosa. O brillante royal. Será elegante, Entonces yo, porque ahora se usa, vio esa cera, que no es líquida, la cera suiza que se usa ahora, cera en pasta. Cera en pasta. Y es difícil porque no corre bien la cera. No corre, yo le digo porque yo encero yo. ¿Vio? Sí. Yo encero los pisos, los encero yo. No Mire me lo cómo dejan tengo la igual. rodilla, mire. Pero eso está muy perjudido. Claro, pero es porque astillas se me clavan, entran y salen. Astillas con orificio de salida, porque tengo el piso de pinotea, ¿vio? Claro. Yo primero lo rasqueteo, Claro, rasquetea bien con me esa compro virula. una viruta. Sí, la viruta. Primero barro, ¿vio? Está bien, hace bien. Después sacarlo le entro grueso. a dar con la viruta. Así. Fácil 2 horas. Lo hace arrodillado. Claro, yo incluso llamo amigos y Es divertido. claro, y bailamos rap. Sí. Y que le ponemos 5 o 6 discos de rap y viruteo todo el piso. Y después le paso un poco de virutol. Claro. El virutol para sacar y Dejo secar, abro bien porque el virutol tiene emanaciones. Sí. Hay que tener cuidado, uno prende un cigarrillo y estalla. Y después le entro a dar. Pero con la cera en pasta no corre bien. Entonces le doy con la cera líquida yo. Que usted echa un poco en el suelo y desparrama con un trapo que tengo, usted tiene que ver lo que es ese trapo. Un pullover viejo. Un trapo del año 39. un trapo que es negro, ya no se sabe dónde viene. Y ahí, después dejo secar y otra vez le doy. Ahí sí, con un pullover, con los patines, también hago otro poco de rap. Con otra música. ¿Sabe cómo me queda? Michael Jackson. Bueno, pero ¿qué tiene que ver esto? Nada. Bien. Hay que tapar todo. Por otra parte, lave bien o tire la basura. ¿Cómo va a lavar la basura? Lávela bien antes de tirar. Yo la basura la lavo siempre. Toda, claro. No, agarro las cáscaras de huevo, la lustro. Las peladuras de naranja las acomodo. La hierba mojadita ya le viene mojada. La así que es más hierba, fácil. no, la hierba la pongo también acomodada Acomodadita. en un portahierba viejo. Después, ¿qué más?
fideos que sobran, los lavo. Uno por uno. Uno por uno los lavo. Los fideos los cuelgo. Sí. Y después los... Porque adentro siempre se le suele meter alguna porquería. Claro, Sí. y es así como lucho yo contra el coso. Sí. Todo, Lincoln, cualquier cosa. Cáscara que de tire. huevo. Cáscara de huevo, ya se lo dije. Sí. ¿Qué otra cosa tira uno? Bueno, Sí, lo mejor mantenga de eso, la no, prudencia, ¿no? Sabe que Eh, estaba pensando en eso, justo. Bueno, está bien. Limpie la basura. Bien. Revise cuidadosamente la casa completa para cerciorarse de que todo está en buenas condiciones. Y si no, no se va a ir de vacaciones. Yo no hubiera ido nunca. Y sí, ¿Cómo no, que todo está en buenas condiciones? Golpee las paredes. Si encuentra algún enchufe deteriorado, algún grifo que se sale. ¿Cómo un grifo que se sale? Un grifo que se sale de la vaina, puede ser. Claro, hay canillas que están Está lleno de marcadas mal, de andar, que están ahí, y que usted pasa y la canilla usted la siente resoplar, y hace ¡oh! La canilla, y usted la ve moverse ahí. Y bueno, esa canilla usted se fue y se rajó. Ahí mismo. A mí se me escapó una canilla una vez que me fui de vacaciones. Ah, no. Y hay algunas que se van con el enchufe. Claro, sí, porque cuando usted no está, las cosas aprovechan. Se hacen lo suyo, sí. Una vez enganché una canilla que estaba rajando en la esquina, ahí, la canilla. Vos venís para Caminando, acá. moviendo la cola, vio cómo hacen las canillas, ¿no? Con ese andar que tiene una canilla. Y la caché de la punta ahí. Era de esas trompudas con un coso de goma que se compra en la feria. Pues un día era mi cumpleaños, vino un amigo y me dice, mira, te traigo esta cosa de goma para la canilla. Y te traigo esto, dice, y 2 perritos que en la boca tienen un coso de goma para colgar repasadores. Y se conoce que a la canilla no le gustó a lo que usted le puso eso. Claro, y trató de huir. Trató de huir. Dice, si encuentra algún enchufe deteriorado, algún grifo que se sale, alguna instalación defectuosa, etcétera, haga que lo reparen antes de marcharse. ¿Me entiende? Usted sale a las 6 de la mañana, el tren sale a 6:30, llama al electricista, al plomero y dice, repáreme el grifo, el enchufe, etcétera, porque si no yo no me marcho. Y todos los chicos llorando. Su mujer dice, pero Carlos, vámonos igual. No, señor, no, señor, de acá no se va nadie hasta tanto se repare la canilla, el enchufe, etcétera. Dice, pero escuchame, ya tenemos el pasaje. Nada, eso les va a enseñar. ¿A qué les va a enseñar? Dice, les va a enseñar a cuidar, les va a enseñar, dice el tipo. Un escándalo, después pierden el tren, desisten de las vacaciones, no consiguen boleto, y se quedan ahí sí, con el grifo arreglado, pero sin vacaciones. Si planea estar muchos días fuera, saque los alimentos del refrigerador. Claro, déjelo pudrirse rápidamente. Claro, afuera. Sí. Descongele se refiere al refrigerador, sí. ¿no? Y límpielo bien. Déjelo desconectado y con la puerta abierta. Claro, hay que abrir bien todas las puertas de par en par. No deje en casa mucho dinero. Deje poco. Me lleva todo, Claro, ¿y para qué va a dejar? Si no se va de vacaciones, lleva todo, que bromar. Ni mucho ni poco, ni moneda dejo. Todo, empiezo a remisar todo lo que hay en los cajones, y siempre encuentro billetes de 100 pesos viejos, de 500. Oh, Dios. Tampoco deje joyas costosas, ni documentos importantes. La cédula, por ejemplo. Claro, no la deje allí. Haga un paquete con todo, claro, y tírelo. No, dice, y déjeselo a un familiar. ¡Loco! Pero... Yo le voy a dejar que me lo choree, toda la guita, la joya, el documento importante un familiar, cuando vengo no lo veo mal, familiar. Por menos que eso yo he perdido hermanos. Dice, haga un paquete con todo y déjeselo a un familiar o amigo de confianza. Menos todavía. O guárdelo en el banco. Claro, dice, el banco, vengo a guardar el abono. Dice, porque yo los documentos importantes no los quiero dejar, los meto en un paquete. Dice, señor gerente, sí, mire, me voy de vacaciones, quiero dejar el abono acá en el banco. El abono del ferrocarril, documento importante. Digo, ¿cómo? Sí, yo leí en una revista que yo tenía que hacer un paquete con los documentos importantes. Mire, tengo el carnet del Club 9 de Julio, el abono y la tarjeta del videoclub. Que soy socio vitalicio, ¿vio? Deje también con un familiar o amigo un duplicado de la llave de la casa. Está loco, me la usan llego y ahí está. Hermano querido, ¿qué haces? Dice, usted está invitado acá, me dice un tipo en la puerta. Dice, usted no sabe lo divertido que es el dueño de casa. Recién está sacando las pillas de la cómoda ahí. Dice, y por si ocurre alguna emergencia, ¿no?
y es necesario entrar en ella en su ausencia. Entrar en la emergencia. Entrar en la emergencia. Claro. No se vaya, señor. No se vaya sin cerciorarse de que todas las puertas y ventanas tienen cierres seguros y de que estos funcionan bien. Estos son los cierres. Si recibe regularmente periódicos, revistas o cualquier cosa que pueda amontonarse en la puerta, por ejemplo, Factura. arena. Claro, el sodero, sifones. Imagínese, usted se va 5 meses a Vladivostok y el sodero le llega 5 sifones los martes y 5 los viernes. Bueno, yo no quiero hacer la cuenta, pero te va a tener... pero es como los conejos, los sifones se van convirtiendo Claro, en va a haber conejos. más sifones en su puerta que partículas atómicas En el mundo. En el mundo. Dice, avise con tiempo para que le suspendan el servicio. No. Claro, sodero, dígale a su esposa que le diga, suspéndame el servicio. Dice, porque me voy con mi marido a Roma. Bueno, cómo no, señora, dice. Avíseme usted cuando vuelva. Así retomamos, ¿no? Claro, dice. Sí, dice, pues le voy a dejar la llave a un... bueno. Avise con tiempo para que suspendan el servicio los días que va a estar fuera, o pida a un vecino que lo reciba. ¿Al sodero? Claro. Está bien, hay que Mire, ser dice solidario. Sodero, va a haber un vecino acá. No, señora, dice. A esta edad, por Claro, favor. imagínese. No, estoy acostumbrado. En el momento de salir, señor, no sé, revise toda la casa. Toda, otra vez. ¿De nuevo? Claro, los Voy cimientos, más. la buhardilla, Saca la los cámara planos de la séptica, casa. Sí. el galpón, el retrete, todo. Todo. ¿Verdad? El césped, los hormigueros. Y cerciórese de que los grifos no gotean. Otra Ya tiene vez. con los Otra grifos, vez la- Ya ¿no? arreglé el grifo. Es un De que los paranoico de aparatos grifos. eléctricos están desenchufados, las puertas y las ventanas cerradas, con seguro, la cocina y el horno apagados, y de que no hay un cigarrillo encendido en alguna habitación. ¿Cómo ver un cigarrillo encendido en alguna habitación? Está loco. Sería gracioso entrar en una habitación y ver ahí un cigarrillo encendido fumándose solo. Bueno, si usted tiene perro u otro animal, por ejemplo un conejo, un misto jaulero, etcétera. Flamenco. Claro, un batracio. Yo no le voy a decir a usted el animal que tiene. Si quiere pasar alguno más, que pase. Si caben 3 o 4 más acá. Bueno, disponga de él, no lo deje en la casa. ¿Cómo lo va a dejar solo y ¿Cómo va a todo dejar cerrado? solo? Y menos atado. No. Porque el perro encontraría una muerte espantosa. Sí. Digo el perro como digo cualquier otro animal. Aunque es raro dejar un misto atado. Yo no he visto casi nunca. No, pocas veces se ha visto. Mistos atados. Aunque sí dentro de la jaula y sin alimentación. Con lo cual los mistos se vuelven un poco locos, porque resulta muy difícil agenciarse de nuevas vituallas estando encerrado en una jaula y siendo uno un mixto. Sí. Pues si uno es una persona puede incluso empezar a dar voces, a vecinos, arrímenme un chesagún o algo así. Pero Nadie escucha un mixto, en cambio, cuando... No, nadie oyó gritar al mixto jaulero. Con los perros lo mismo, convendrá dejar a aquel amigo a quien uno le dejó la llave y los documentos importantes en un sobre, también el perro. Para esos amigos. Fuera Para del esos sobre, amigos. fuera del sobre el perro en lo posible. Para Una no vez darle realizadas los documentos. todas estas tareas que no son porque entonces usted podrá irse de vacaciones. Menos mal. Ya está. Y- La verdad que no tengo ganas a esta altura, No. me cansé. No voy a ¿por qué quedar lo está aquí. diciendo con tanta anticipación? No, sí. Claro. Dejar Hay que diciembre empezar a para- hacerlo ahora. Claro. Ahora empiece usted a A cerrar, cerrar las puertas. En porque- a este cerrar la momento. puerta, a Vaciarle cerrarle la la heladera. canilla, a vaciar la heladera incluso. Sí. ¿no? Sale sodero. Qué fea impresión, sinceramente, dejar, supóngase usted, Una heladera vacía. a esta no, altura. una heladera llena y volver y encontrar, discúlpeme, Ay, no, Ay, por no, favor, no, no. alimento, usted abre la heladera y se encuentra, qué sé yo. Cuénteme la puerta, a ver, la parte de los huevos y de la manteca. Bueno, no sé cuánto tiempo estuvo ausente usted. Y me tuve que ir 2 meses y medio. 2 meses y medio porque no conseguía pasaje de vuelta. Yo tengo un amigo que se fue 10 años. Se fue un fin de semana y dejó la heladera llena. Y prosperó. Y además vio cómo son estas cosas, va pasando un día, pasa otro. Claro, y que vuelva, mañana volveremos, para mañana después decir pasado, Sí, y así. así, uno va posponiendo todo. Un día volvió de Bélgica ya a los 10 años. Bueno, abrió la puerta, estaban... Deseoso de tomar algo fresco. Claro, abrió la puerta, dice... Debes dejar un yogur. Encontró, bueno, gallos. Donde antes hubo huevos, gallos había. Todo siguió su ciclo natural. Sí. La leche era manteca. ¿Y la manteca? La qué manteca era? queso. ¿Y el queso? Piedra.
así. Sí, los dulces agriados, los líquidos solidificados. Las verduras crecidas cual bosque, supongo. Las verduras, claro, papas, cebollas, habían bosque. prosperado los porotos, habían germinado, y salía una planta de porotos cuyo tronco atravesaba la heladera por la parte de atrás, y salía como si fueran las moras. Había prosperado unas moras, y toda una morera se erguía atravesando el cielo raso. No es feo, ¿no? No es feo. Él empezó a cantar aquella samba que dice: me estaría la vida entera debajo de la heladera. Por eso hay que tomar todos estos recaudos que hemos señalado. Mientras esto ocurre, bueno será que escuchemos nosotros música. ¿No es cierto, señor operador? Señor, usted para afeitarse, ¿qué instrumento toca? Persona toca y afeita al ras. Persona toca y se desliza más. Laboratorios Odol sigue presentando este programa para sus productos Persona. Sigue presentando, ¿eh? Sí, es una suerte que nos siga presentando. Una alegría. La computadora de la belleza de la revista Tú. Atención a Como si aquellas... esto fuera poco con computadora. Sí, sí, aquellas adolescentes que quieran ser más bellas, ¿no? Hace tiempo me saqué unos puntos negros del cutis y me hice una herida y me quedaron 2 marcas. Sí. ¿Qué puedo hacer Tápese. para que desaparezcan? Bueno, en principio tendría que saber si las marcas son superficiales o no. ¿Pero qué Y bueno, extraordinario? tengo que ir, entonces. Los puntos negros son tremendos, ¿no? Pero ¿cómo se los...? Dejan unas cosas Claro, claro. imborrables, le diría. Pero no hay que sacárselos con la uña. No. Lo mejor es disimularlos con pintura, con alguna cosa. Yo no voy a poder seguir adelante durante más tiempo, así que poneme algún separador o algo. Bueno, este es el separador, estamos escuchando. Bueno, muchas gracias. Yo voy a seguir ¿Le encantó igual. el separador? Usted tiene que seguir igual, Claro, no hay yo creo que forma, sí, no hay bueno, manera. Discúlpenme los oyentes, tuve un pequeño inconveniente con la garganta, hay poco aire aquí. Pero bueno, mejor recitemos poesía, entonces, ya que tenemos poco Todos aire. juntos. Sí. Esto es a una persona de baja estatura. Es una poesía. Tratemos de no fumar, Dorio. Porque, no fumamos más. claro. No era yo, no era yo. Hay muchas personas, sabemos más de 2.000 personas aquí. Bueno, y poco aire. Fíjese, esta es una poesía escrita por una persona que ama a una petiza. O a un petizo, parece. No, es un petizo, porque se llama Beatriz Castillo, del Cerrito de la Victoria, en Montevideo, Uruguay. Allá se ve. Mosca Rocha. Los mejores perfumes vienen siempre en frascos pequeños. Pobrecito, ya empieza así. Dice, las grandes amistades se prueban en los gestos pequeños. ¿Entendés, petizo? El mejor amigo es aquel que nos hace mejores de lo que somos, el que nos ayuda a enfrentar las situaciones más difíciles y a no desperdiciar las oportunidades de la vida. Pero no es una poesía, Claro. Es una lista de consejos. A mí, más bien, ¿no? claro. Él está chocho cuando... A mí no me gusta. No. Hay otra tampoco, es una poesía. Dice, son geniales, no me olviden. Bueno, esta sí es poesía. Dice, dulce sonrisa en su rostro angelical, cabello rubio como el trigal. Es como el cuento de Pascual. Ese mismo. Mirada sincera, encanto fatal. Está bien, fíjese, repito. Dulce sonrisa en su rostro angelical, cabello rubio como el trigal, mirada sincera, encanto fatal. Corretea por doquier. Doquier es una palabra francesa. Es una localidad francesa. Claro, incluso. Doquier. Doquier. Yo soy nacido en Doquier. Moi je suis de Doquier. Claro. Como el doque. Claro. Corretea por doquier, con un inquieto andar. Se mueve de un lugar a otro como quien quisiera volar. Qué lindo debe ser su andar, O sea, carreteando, ¿no? Claro. Va con el pelo al viento. La novia de este tipo, Es así, más cuando o está menos. contenta, tiende los brazos y empieza a carretear. Claro. Este movimiento Y así. haciendo este movimiento, las palmas de las manos extendidas Y va gritando. agitándolas. Ajustarse los cinturones. quiero. Claro, ajustando los cinturones y si no...
E incluso en los días de mucho viento, hasta consigue un vuelo gallináceo. No mucho más de 2 o 3 metros. Y entonces él la recibe, porque esto es cuando sale a su encuentro. Claro. Y él la recibe allá en la punta de la pista. En el mejor de los casos. Claro, haciendo con unas banderitas que trae, le hace señales como por ejemplo, mate y venga. Mi negra me juegue. Venga al pie o cántele el tanto. Bien. Y él la recibe y la abraza. Y él dice, ¿de quién es este Pulqui segundo? Venga conmigo, mi Abro Lincoln. Mi pequeño Jumbo. Mi pequeño Gloucester Meteor. Bueno, y así. Mi pequeño Loque. Delicioso 111. Claro. Podemos, Mirage, tenemos tanto. Sí, marcas de aviones. Qué lindo. Hagamos para el Tutti Frutti, es una categoría claro, muy linda, marcas de aviones. Los Catalina. Sí. ¿Los Catalina? Catalina. Pucará segundo. Piper. Pampa. Gloucester Meteor. Tango 01. Ese no me... Bueno, perdóneme, Douglas. déjenlo pasar. Kirk Douglas. Robert Redford. Robert Mitchum. Me ganó. Tenemos a Mario Robert en cualquier momento, además. Sí, cómo no. Sigue la poesía. Corretea por doquier, con un inquieto andar, se mueve de un lugar a otro como quien quisiera volar. Posee alegría interior, que la demuestra con inteligencia. Por ejemplo. Claro. ¿Querés que te demuestre la alegría interior? Dice, y ahí demuestra la línea. Por eso, voy a recitar de nuevo esta estrofa. Posee alegría interior que la demuestra con inteligencia. Por eso es ella a quien yo adoro, mi más preciada pertenencia. Le veo un futuro para Feria del Libro de este año, creo que es la revelación. Claro. Sí. ¿Usted va a ir a firmar? Yo voy a ir a firmar, tengo que firmar varios. Yo ya le he contado que yo tenía un amigo que se fingía escritor en la Feria del Libro. El tipo iba y se ponía en los stands, y cuando veía una mina, por ejemplo, con un libro de Jorge Asís, él decía, se le acercaba y le decía, ¿ha comprado mi libro? Y la mina lo miraba y dice, ¿cómo usted, Jorge? Efectivamente. Jorge Asís, escrito este libro, quiere que se lo firme, se lo firmaba, le invitaba a tomar un café y así. Y el tipo por ahí veía otra mina con un libro, qué sé yo. De Dostoyevsky. De Dostoyevsky. Y así, bueno, se fingió Dostoyevsky, Kafka, Platón incluso. Bárbaro. Agarró una cortina, se puso una sábana. Así como me ves. Sí, dijo. ¿Qué está leyendo? El Fedon. Bueno, yo voy a ir a la Feria del Libro. Hacen unos panchos. ¿Cómo no? Hacen unos panchos, hermano, en la Feria del Libro. Es la parte que más se llena, ¿vio? Claro. Hay que firmar. Yo voy siempre ahí le pregunto, ¿usted es escritor, maestro? Y dígame, ¿cómo se le... Oye, yo no sé. ¿Sabe qué pasa? Un escritor no es un gran espectáculo. Un músico tiene sentido porque uno disfruta viendo cómo hace su arte, que consiste en tocar el piano. Pero poner un escritor escribiendo no es. No. Claro, porque yo voy a pensar un espectáculo, poner ahí una silla, una mesa y ponerlo a un tipo escribiendo. Por ejemplo, hoy escribe, no firmar libro, no, escribir. Escribir como quiera. Hoy escribe para todos ustedes, ponerle Osvaldo Soriano. Lo pone a Soriano ahí, la gente lo mira y el tipo escribe, Los Miserables. Por Víctor Hugo. Un año y medio después. Claro. Y la gente le mira por arriba del hombro, ¿no? Y le respira cerca. Qué agradable para ti. ¿Le molesta? ¿Qué está poniendo ahí? Dice que no lo entiende. ¿Y por qué el tipo le dijo eso? Qué lindo, ¿eh? ¿Qué hubiera sido de las novelas famosas si los escritores hubieran tenido lectores ya mirándole por encima del hombro? Le van cambiando. La mancha de cuyo nombre. ¿Por qué no se quiere acordar? ¿Por qué no se quiere acordar? Y le preguntan cosas, ¿no? Extraordinario. Bueno, pero hermosa la poesía esta, mi más preciada pertenencia. ¿Tenemos noticias hoy? No, hoy no hay informativo. No pasó nada. No pasa nada. Claro, no ha pasado nada. Entonces no tenemos informativo. Mejor no tenemos informativo. Bueno, muy bien. Entonces, ¿tenemos música?
Tampoco, bueno, la Tampoco verdad, tenemos tenemos música. música. No ¿Por tenemos qué nada. quiere? No yo la verdad que no sé qué quiero hasta esta Bueno, estoy ¿quiere, empezando a sufrir quiere que mucho. vuelva otra vez a la computadora de la belleza, Me donde casi encantaría. me muero? Yo voy a pedir disculpas. Pero me desmayé. Tuve un desmayo cuando estaba leyendo la computadora de la belleza. Quiero agradecer a nuestro médico personal, que está aquí presente siempre. Sí. En una unidad el doctor Del Moro, que tiene una unidad coronaria y un coso de oxígeno aquí, y nos atiende cuando se desmaya alguien o algo, pues tal como está por suceder en cualquier momento. Tal como está por suceder en cualquier momento. Bueno, era una señora, en el momento que me desmayé, que tenía unos puntos negros, pero en el cutis. Se los quiso sacar y se abrió una herida, dice. Claro, porque empezó con cierto entusiasmo. Primero a reempujar con las uñas de ambos pulgares. Luego dice, che, tráeme un cuchillito. Y ahí le entró a dar, cuando quiso acordarse le fue la mano, se arrancó un pedazo. Y dice, ¿qué puedo hacer? En principio tenía que saber si las marcas son superficiales o no. Dice, el peeling cosmético, ¿qué es eso? El peeling cosmético. Claro, puede ayudarle a disimular las marcas. Pero si con ello no se obtienen resultados, le aconsejaría que consulte a un dermatólogo para que efectúe un tratamiento médico. Las cremas regeneradoras pueden ser muy útiles para revitalizar esa zona concreta. Claro, porque hay zonas abstractas de la cara. Zonas concretas y abstractas, ¿no? Sí. La nariz es una zona concreta. Sí. Una zona abstracta de la cara. ¿Y cuál puede ser? La cara de aburrimiento. Claro. Ejemplo. Es una parte así. El gesto en general es una zona abstracta. El gesto es una zona abstracta de la cara. Y esto es lo que regenera la crema. Claro, la crema únicamente regenera la parte abstracta. Sí. Por ejemplo, una cara de estúpido, una cara de aburrimiento, de ira. De ira, de tristeza. Y te pone una crema y lo que era tristeza se convierte en esperanza. Lo que era recuerdo se convierte en anhelo. Le cambia según incluso hay cremas de distintos gestos. Usted va a ver una novia, gesto de ansiedad amorosa. Tiene, dice, la crema regeneradora ansiedad amorosa 4. Dice, la 4 es un poco fuerte, bueno, lleva una 3. Claro. No, dice, pero mi novio es insensible a todo gesto. Le doy la 5, dice. Claro. Dice, pero tenga cuidado, póngase en el colectivo una careta, porque usted va a tener una cara de... Ahora en verano, dice, hay que cuidarse del sol. Claro. Y emplear bronceadores con un alto factor de protección, de lo contrario se le van a acentuar todavía más las marcas de los puntos negros. Por eso hay que quedarse con los puntos negros. No hay que prescindir de ellos. A ver, quisiera saber si el sauna es bueno para combatir... ¿Quién nos estamos enterando si es bueno o no en este momento? Claro, tengo 16 años y el cutis muy sensible. Tengo la piel seca, menos en la frente, donde me emana un surtidor de agua. Dice, mi cutis es muy sensible, tengo alergia por algunos alimentos. En la nariz y el mentón tampoco la tengo seca la piel. Uso crema hidratante en las zonas secas y crema secante en las zonas húmedas. Con lo cual se me producen unos barriales impresionantes. Pero últimamente me han salido muchos puntos negros en la nariz. ¡Otra más! Los puntos negros no. ¡Qué barbaridad! Las espinillas o puntos negros suelen ser bastante normales a tu edad. Pues tiene 16 años. Y en la zona que citas... Claro, ellas las citas normalmente a 2 cuadras de la casa. Y ahí le brotan los puntos negros. Claro, y aparecen cerca de la Panamericana. Claro. Y ahí le brotan los puntos negros, pero como moscas, ¿no? Dice, debido a una excesiva secreción de sebo. De sebo. Claro, porque no hace nada. Es Mostanaraga, es perezosa, es buena pero perezosa, ¿no? Con lo que los poros se taponan, quedando obturados por la grasa que se ensucia, resecándose y dando un aspecto de cutis sucio, que es como le dicen en el barrio. Ahí viene la cutis sucio. Es un juego también que juegan los niños. El cutis sucio. Conviene que vayas a un instituto, por ejemplo al Instituto Geográfico Militar. Porque alguna otra cosa tengo
una tarea difícil para hoy, más que esto es un programa humorístico, así que ruego a los que nos escuchan esperando otra clase de ruidos que esperen un rato. Esperen un ratito y después empezamos con lo nuestro. Pero yo quería mostrar esto a los oyentes, creo que yo lo he mostrado hace un par de años atrás. Tengo en mis manos ahora una colección de ensayitos de don Miguel de Unamuno. Ese Don Quijotesco. Sí, y aquí empieza don Miguel el ensayo. Almas de jóvenes se llama. Empieza a hablar sobre los jóvenes españoles, y yo no puedo menos que empezar esta glosa del ensayo de don Miguel, recordando que hace algunas semanas atrás nos acordábamos de aquellos jóvenes que se quejan porque, aprovechándose de su ingenuidad, hay personas que tratan de enseñarles impunemente el latín y el griego. Entonces dicen, por favor, no nos enseñen latín y griego, a punto tal, y esto era incluso cuando yo estudiaba, que los alumnos que mayor puntaje obtenían en los exámenes, obteníamos el dudoso privilegio de no ser adoctrinados en griegos ni en latines. Con lo cual se daba la paradoja de premiar a los mejor dotados para el estudio con ausencia de tal. Crimen sin castigo. Sí, muy bien. De todos modos ya hemos dictaminado que no servía para nada estudiar ni griego ni latín, o por lo menos que así lo opinaba la sociedad toda. Bien, pero no quiero volver sobre esta charla. Me refiero al artículo de Unamuno. Unamuno, como ustedes saben, siempre criticó el saber libresco. No es que haya criticado los libros, desde luego, un hombre de la talla de él. Pero, como otros incluso en nuestro país, nuestro unamunesco don Ernesto Sábato, han hecho la diferenciación entre la sabiduría y la mera acumulación de conocimientos. Quiero decir, la diferencia entre un erudito y un sabio, que puede no ser erudito. Cierto es que algunos de nuestros más prestigiosos divulgadores científicos, particularmente los franceses que tienen tanto éxito ahora, se parecen todos un poco a Monsieur Homais, aquel farmacéutico de Emma Bovary, que habiendo aprendido, digamos, que el amor no era más que un conjunto de secreciones glandulares, trataba de explicárselo a quien quisiera oírlo. Bueno, esa no es una sabiduría muy deseable, y tampoco la deseaba don Miguel. Empieza diciendo que encontraba en los jóvenes de la España que a él le tocó vivir un poco de afán libresco. Y que decía por ahí Unamuno que para pensar no era necesario ser sabio, etcétera, etcétera. Enciclopedismo, diríamos hoy, Sí. ¿no? Esas cosas. Pero entonces, don Miguel de Unamuno dice, he recibido una carta de un joven de 20 años, quien me dice esto. Y comienza la carta del joven de 20 años que yo quiero leer. Me parece increíble, ¿no? Mi querido amigo, bla, 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 digamos un comienzo ceremonioso. Y dice este joven de 20 años, tengo la convicción de que no sé ni una palabra de nada. Un momento. Pero así, ni una palabra. Fuera de unos cuantos, todos los demás caballeros pensantes, no tenemos ninguna idea seriamente hecha. Queremos fabricar tremendas ideologías tajantes sin datos de la realidad. ¿Acaso me diga usted, dice Unamuno, que no hace falta saber para pensar? Pero le he de confesar que ese misticismo español clásico que en su ideario aparece de cuando en cuando no me convence. Solo el que tenga una formidable intuición podrá con pocos datos, con pocas piedras, hacer un templo. Si no se tiene ningún dato, pues el tipo hará una cosa anacrónica y brutal como Mahoma. Y si no tiene esa tremenda intuición, hará solo majaderías. Esto es lo que han hecho los señores de 30 años y lo que comenzábamos a hacer ahora los de 20. Ahora, dice, aquellos traían algo de frescura y de vida antiliteraria e hicieron una irrupción de bárbaros en estos campos de las ideas. Más vale cierto algo que nada. Pero yo, atención, lo digo francamente, no me allano al papel de bárbaro. Y por mucho que me alaben la robustez de mis brazos y mis buenos colores salvajes, me creo capaz de ser un hombre franco, bueno, justo, de aire libre al mismo tiempo que entendido, aficionado, estudioso, lento y calientalibros, dice el joven de 20 años. Recuerda a Turgenev, que decía que no hay que extender por Rusia la idea de que se puede hacer algo sin el estudio. Por Dios, y recuerdo la Argentina. No, dice, aunque se tenga una frente como de 1 hectárea, hay que estudiar, comenzando por el alfabeto. Y si no, hay que callarse y estarse quieto. Sigue este joven de 20 años. Hay que desterrar, esto es extraordinario, podar del alma colectiva la esperanza en el genio
que viene a ser una manifestación del espíritu de la lotería y alentar los pasos mesurados y poco rápidos del talento. Prefiero para mi patria la labor de 100 hombres de mediano talento, pero honrados y tenaces, que la aparición de ese genio, de ese Napoleón que esperamos. Un genio nos alzaría un momento y muerto o roto, volveríamos a nuestro faquirismo, a esperar, enfermos, inquietos, imposibles, otros 2 o 3 siglos, el nuevo genio que por reparto providencial y sin esfuerzo nuestro nos correspondiera. Dice, según usted, mi cariñoso amigo, dice el joven de 20 años a Unamuno. Ganando distancia ya, Sí, además, ¿no? yo debiera decir esto en público, hablando o escribirlo, puesto que bueno o malo se me ha ocurrido. Si tal hiciera, dice el joven de 20 años, y la cosa pareciera una tontería, como si nada, y parecía lógico y digno de consideración, la falta de madurez, el cachorrismo, las inexperiencias y candideces que necesariamente habrían de envolver su exposición, estropearían, embotarían lo que de bueno pudiera haber en ella. Así que me lo guardo. Dice, no, pará, déjame en paz. Podrá ser que no haya nada de cierto en cuanto digo, pero ¿se atreverá a censurarme que no teniendo cosa mejor que hacer, trabaje sobre los libros de 9 a 10 horas diarias y que crea que haciendo esto unos cuantos años se puede pensar mejor que no haciéndolo? Y firma. Unamuno le contesta, se defiende, dice algunas cosas interesantes que pasaré por alto. Habla que después de todo, un genio es a la vez el producto de un grupo de talentos, que no es lo mismo esperar que aguardar. Esperar es salir a la puerta con un candil y dar voces, por si es que viene el que uno espera. Y aguardar es acostarse a dormir, diciendo, ya golpeará la puerta. No importa. Pero a esta contestación de Unamuno vuelve a escribirle este joven de 20 años, y leo algunas y últimas cosas. Dice, respecto a la publicación de mi carta como motivo de un ensayo, es decir, Unamuno le insiste en que publique eso. Y el joven de 20 años le dice, respecto a la publicación de mi carta como motivo de un ensayo, escuche esto, por lo mismo que tengo una grande ansia de notoriedades grandes, me castigo y cerceno las pequeñas ansias de notoriedades chicas. Bien. Sigo diciéndole algunas cosas y creo. Solo me queda decirle una cosa, dice. Si me perdona usted esta intromisión crítica. Ha aprendido usted de los jesuitas un secreto táctico que ellos aprendieron de las mujeres. El secreto de preocuparse individualmente de los que se les acercan. Sabiduría de confesor y de cortesano. Y firma. En fin de cuentas, sabe usted, es su amigo, J.O.G., José Ortega y Gasset. Era este joven de 20 años que le escribía a don Miguel. Digo para aquellos que teniendo 20 años, creen que todavía no se les puede exigir nada, pretenden una prolongación de la adolescencia y de la impunidad. Y no estoy aquí refiriéndome a lo bueno que es estudiar 7, 8 o 10 horas por día. Digo que también, además de resistirse tenazmente a recibir enseñanza de latín y griego, se piense que puede haber otra manera de ver el mundo. Y quería acordarme de estos dos, ¿no? De don Miguel, que poseyendo los libros los desdeñaba un poco, es decir, por lo menos creía que no bastaba con esos, y a don José Ortega, que sin desdeñar la salvaje sabiduría, sabía que es más fácil construir un templo con piedras que sin ellas. Estaba pensando en alguien, en un par de personas por lo menos, que, ya que usted dijo salvaje, pertenecen justamente a la parte más salvaje de la cultura de Occidente, es decir, la parte anglosajona. Pensaba en un tal Ezra Pound, un señor que se dedicó en principio a escribir poesía después de haber estudiado toda la poesía como ni usted, ni yo, ni ninguno de nosotros hemos hecho jamás en Occidente, y que supo descubrir a alguien que era mucho más talentoso que él, un tal Thomas Eliot, y con enorme nobleza y enorme dolor en la parte ahí que al llegar a Barcelona es lo primero que se ve, supo reconocer que era el mejor. Y él decía alguna vez que la historia es esta: la poesía, que es la suprema de todas las artes, se escribe desde hace miles de años entre los hombres. ¿Y qué ocurre esto? Las generaciones de los hombres van escribiendo poesía. Cada tanto alguien tiene la fortuna, por esos azares del Señor o de la genética, en que se transforma en Dante Alighieri, o por ejemplo, siglos después en Thomas Eliot. Esta gente produce una bisagra en la historia de la poesía. Todo el resto estamos destinados, decía Ezra Pound, a escribir esa pequeña sucesión de peldaños que permiten que algunas veces escriban poemas inmortales.
Para todo esto Esto es lo que decía necesario. Unamuno acerca de los talentos que son necesarios para esperar a un genio. Justamente. Los talentos son los peldaños que habrá de escalar el genio para aparecer y pronunciarse. Y Pound decía también, uno puede también estar fuera de la escalera, es decir, uno puede ser una señora que como no tiene mejor cosa que hacer, le pide a su marido que publique sus poemas. Bueno, sí se trata, digamos, cuando uno trabaja, trabaja y cuando jode, jode, pero si se trata de hablar de literatura, puede uno estar en el lugar serio. Y él decía, no sé qué lugar nos corresponde, nunca sabremos qué lugar nos corresponde, salvo cuando se llega a mi edad. Tenía solo 42 años cuando decía esto, y uno ya sabe que Eliot será el mejor de esta generación, y yo moriré enterrado bajo esta generosidad y bajo esta envidia. Pero por supuesto lo que no se puede es estar fuera de la literatura. Con un poco de generosidad y con un poco de grandeza, se puede estar dentro de esa historia y saber que uno puede, aunque sea, hacer peldaños. Nunca estar fuera. Para esto hace falta estudiar griego, latín y él decía además chino. Muy bien. Para los que no le temen a los latines, a los griegos, a los chinos, ni tampoco a los esfuerzos que haya de ser el artista para mejor expresarse, o aunque más no sea, para servir de humilde peldaño en que habrá de pisar un futuro genio. Para todos ellos, este tanguito ajeno, o quizá ayuno de toda genialidad, pero que también es quizá un peldaño para que algún genio se pronuncie. Satíricamente es lo